¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sean bienvenidos a un programa más de En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. Y bueno, pues hoy con un tema que creo que hasta ni pronunciar podría. Bueno, no el tema, sino uno de los temas que acá Javier nos tiene. Ya lo vieron a cuadro, ya lo vamos a presentar en un momentito. Pero por lo pronto, ya sabe, avísele a los amigos que estamos por iniciar. Estamos iniciando ya y siendo transmitidos totalmente en vivo por el 105.5 de FM, también por las plataformas digitales de Univit Radio, sean bienvenidos, y por la aplicación de Seno. Y ya saben, luego me falta la respiración, pero tengo que decirles, si no nos pueden ver y escuchar en vivo, porque temas de trabajo o académicos, pues ya saben que en la tarde nos puede ver en el video grabado en el Facebook Live, o si no, a partir de mañana, pasado mañana, por YouTube. Sin embargo, si no puede estar frente a su dispositivo, recuerde que con la aplicación de Seno, usted se pone ese audífono, se pone el cabello así como Claudia, para que no vean que en lugar de estar poniendo atención a la clase, está escuchando el programa. Así que muy buenos días, Claudia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos están escuchando, los que se van a ir conectando, los que nos van a ver por la tarde, entonces buenas tardes. O buenas ¿verdad? noches. O buenas noches, ¿verdad? Si se les hizo tarde y nos tienen que ver, compartan este programa para que llegue a quien tenga que llegar, porque seguramente a alguien le hará falta saber, o le hace falta saber, por qué somatiza y por qué siempre trae ahí el merequetengue en el cuerpo y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, hoy estamos con un programa bien interesante, con un invitado que sé perfectamente que va a hacer un trabajo bien padrísimo. Y pues nada, vamos a arrancar. Somatización, o mejor dicho, psicosomatización. A ver, el programa se llama Emociones y Psicosomatización. Esto es bien interesante ya de entrada, porque nos habla del vínculo, obviamente, de el cuerpo y la mente. Y bueno, ya estaremos hablando, y me voy a callar, porque si no, Claudia me calla. Mejor me callo yo, pero no es para que Claudia solamente participe, sino para presentarles a este personaje que ya vieron a cuadro, jovenazo él, muy joven yo diría, muy joven para todo lo que él ha hecho en su vida profesional. Él es maestro en psicología clínica. Javier Sánchez, bienvenido, Javier. Te voy a presentar con algunas, ni siquiera todas de tus actividades. Él es licenciado en psicología, obviamente psicología clínica, también es licenciado en Derecho y tiene la maestría en Educación de Base. Él es médico intercultural, psicoterapeuta clínico, docente, conferencista obviamente, tiene registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y es capacitador de ella, tiene varias especialidades ahí. Específicamente en el ámbito de la psicología estoy entendiendo que trabaja desde la perspectiva de del área cognitivo-conductual. Él es especialista en enfermedades psicosomáticas, específicamente terminales, ya nos lo dirá. Tiene también participación en medicina intercultural complementaria, criminología clínica, psicometría, victimología, adicciones y depresión, tanatología, neuropsicología, psicología deportiva, quiropráctica y de rehabilitación. ¿Qué no da? Espérame tantito, porque dejé al final la que tengo que leer con toda calma, porque integra, me parece todo, ya nos lo dirá Javier. Déjeme, porque como no traje los lentes. Psiconeuroinmunoendocrinología. Órale, se oye rimbombante, ya conocemos algunos términos, pero ya nos lo dirá él. Psicología, neurología, enfermedades internas y obviamente la inmunología. Pero ya nos lo estará platicando. No manches, Javier. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a En Sintonía con Claudia y Juan. Bien, aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nada, el tema del día de hoy es las emociones y la psicosomatización. Y la especialidad que nosotros manejamos para poder explicar este tema se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Y a la base está desde 1960 con George Solomon, pero después de eso nosotros hemos tenido muchas integraciones, que es a lo que le conocemos hoy en día como medicina integracional, porque tratamos de integrar lo mejor de cada especialidad para poder tener un buen diagnóstico.
Bueno, entonces... De entrada, o sea, perdón Javier, de entrada me parece que sería muy importante que habláramos meramente de las emociones, porque a ver, ¿a poco no les pasa que tenemos algún paciente en consulta y de repente le hablas de emociones y no sabe qué son las emociones? O sea, hay como un revuelto entre emociones, sentimientos, ¿no? Entonces como de, güey, estoy... O me siento emocionado o me siento... O tengo ese sentimiento. O tengo, ¿no?, ese sentimiento, ¿no? Entonces, para empezar, sería muy bueno, y perdón que empiece a organizar este show. ¿Cuándo? Está bien. Ya saben no? que aquí, ¿no? ¿Qué son las emociones? O sea, vamos a empezar por allá. ¿Qué nos platicas? A ver, Javier. Muy bien. Para empezar, nosotros tenemos dos términos diferentes, que uno viene siendo las emociones y otro viene siendo sentimientos. Dentro de las emociones, tenemos como definición que va a ser el proceso bioquímico que va a tener nuestro cuerpo orgánicamente como un acto de segregación química, ¿vaya? Entonces estas emociones tienen dos funciones, tienen la función adaptativa que nos ayuda a sobrevivir y tiene la función social que nos ayuda a normalizar o a tener ciertas normas o vivir con ciertas normas ante un entorno. Entonces estas emociones tienen una duración específica y de hecho tenemos o trabajamos con una teoría que se llama la teoría de los 90 segundos, donde hablamos de que la segregación química que se da dentro de nuestro organismo va a durar 90 segundos, donde esos 90 segundos tiene que generar una disipación, ¿vaya? Esta disipación, cuando nuestro cuerpo entra en un proceso de metabolización, entonces lo siguiente que va a generarse es un estado de ánimo, y el estado de ánimo sería el sentimiento. Entonces, para que se entienda, las emociones son un proceso químico que tienen como objetivo que el ser humano sobreviva, y tenemos los sentimientos, que viene siendo lo que se queda después de que la emoción ya pasó por el proceso de metabolización, que se conoce como estado de ánimo. Tenemos diferentes emociones, tenemos diferentes procesos químicos. De hecho, dentro de la parte de psico, neuro, inmunoendocrinología, todo el sistema endocrino, que es el conjunto de órganos y tejidos que generan algún proceso químico, pues cada órgano se va a encargar de metabolizar, ¿no?, por así decirlo, este mismo proceso químico. De hecho, las enfermedades que ahorita vamos a hablar, pues se presentan como un efecto de emociones no gestionadas y que no se alcanzan a disipar de forma natural. Entonces generan inflamaciones y a largo plazo enfermedades. Sí. Ya por ahí ya tenemos un puntito bien importante, ¿no? Un puntito bien importante. Por supuesto vamos a seguir, Javier, tú eres el especialista, hurgando en estos temas, seguramente con muchas preguntas. No solo de nosotros, sino de la gente que nos hace el favor de seguirnos. Que ya están empezando. ¿Sí? Y que les pediríamos que aprovechemos que está Javier acá para preguntarle todo. Sí, después no vengan con que, oye Claudia, no, yo no sé, trajimos a alguien. No, Entonces es bien importante porque ahorita estamos entendiendo algo fundamental. Bueno, ya sabíamos y ahora solo nos lo apuntamos nuevamente. Emociones y sentimientos son totalmente cosas distintas. Las emociones, como bien dice Javier, son, digamos, con un tiempo específico, caduco, 90 segundos, ya nos lo dijo ahorita, sí, en la parte biológica. O sea, la emoción, porque hay diferentes tipos de emoción, y después el sentimiento como residuo de la emoción. Pero aquí hay algo bien interesante que él está diciendo. En esos 90 segundos, que ahorita le voy a pedir que nos lo vuelva a decir, no como repetición, sino como explicación. En esos 90 segundos que no se disipan los químicos que el cuerpo arrojó para la defensa, por ejemplo, ante el ladrido del perro, ¿sí? Mi cuerpo seguramente generó algún químico para defenderme, seguramente adrenalina, ya nos lo dirá, para salir huyendo, ¿no? Por ejemplo. Y si en 90 segundos esta parte química no la absorbe el cuerpo o no la disipa, si es que estoy entendiendo bien, entonces podrá quedarse como residuo y empezar a gestar lo que después va a ser un sentimiento. Y yo no sé, Clau, ya lo estaremos viendo si esto después no va a ser parte de una situación traumática, ¿sí? Pero ya lo estaremos pensando. ¿Cómo ves, Javier? ¿Estoy en lo cierto? Sí, de hecho... estamos güeyes. No. No, de hecho bien, tenemos emociones básicas. Hay autores que manejan 5 emociones, hay autores que manejan 7. 6. Hay otros que manejan variables de esas emociones y combinaciones, pero a nosotros normalmente nos gusta utilizar lo que viene siendo la alegría, que tiene el objetivo de la parte social. Tenemos el miedo,
que entre la ansiedad y el miedo tenemos un estado de fly or fight, que viene siendo la pelea o la huida, que es la que comentas, precisamente que se genera en las glándulas suprarrenales. Tenemos también lo que viene siendo el enojo, que nos ayuda como mecanismo de defensa, y tenemos la ansiedad, que genera un proceso de energía en nuestro cuerpo para buscar solucionar o disiparla en algún acto conductual, y así entre otros sentimientos. Vaya, cuando estas emociones pasan un proceso de 90 segundos, como tú lo mencionas, tenemos 90 segundos para que nuestro cuerpo de forma natural empiece a hacer el proceso de disipación o metabolización. Pero cuando este cuerpo no metaboliza por diferentes causas, pueden ser causas orgánicas como algún tipo de traumatismo, que el cuerpo ya esté estresado porque tiene alguna lesión donde tiene que enfocar toda su energía para generar un proceso de reparación, o bien simplemente tengo pensamientos circulatorios que siguen estimulando ese proceso de segregación química. Entonces esa emoción va a estar constante, se disipa, se vuelve a generar, se disipa, se vuelve a generar. Y eso es lo que va a causar la inflamación en el organismo. Sí, porque entonces voy pensando que la emoción está ahí chambeando, no la trabajamos, se vuelve pues, también a nivel conductual, viene algo, percepción, y ya ahora sí se arman todos los conflictos, ¿no? Porque entonces ahí estamos, por ejemplo, de estas personas que hay emociones que están teniendo y las reprimen, ¿no? Y después, claro, que viene todo el show que avientan en terapia. Me parece, digamos, pertinente ir con calma, porque de pronto emoción, sentimiento, por un lado, por otro lado esta inflamación o edema, la edematización, que a nivel corporal ya pasa digamos, al rubro de lo médico. Entonces ahí ya tendré algunas preguntillas, ¿no? A ti que en el previo hablaste de psicoanálisis, y entonces pues, yo dije, ya estás. ¿Sí? Vamos, es mi amigo. Hablemos de eso, ¿vale? Sí, porque obviamente el cuerpo edematizado va a generar una serie de sintomatologías que ya quien se dedica a la psicología ya no lo va a tener jurisdicción de eso estrictamente, porque ya tocó el cuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces ahora hay que trabajar, digamos, de manera así integral, donde hay otros especialistas, y el médico sabrá que incluso a la auscultación no está encontrando quizá fisiológicamente algo que tenemos que asignarle a la parte emotiva. Y esto es bien interesante, y lo tengo que decir casi frontalmente a reserva de ser funado, ¿sí? Porque hay médicos que les cuesta trabajo pisar en fango, temen resbalarse, y entonces todo es ciencia, todo es muy claro, todo es específico, y la parte mental se queda como marginada. Y hay psicólogos que nos podría estar pasando lo mismo y no tener, digamos, esta información para decir, esto no es que me rebase, es que ya voy a atender yo solo la parte psicológica, y tú, médico, por favor atiende la parte biológica, porque esto ya es multidisciplinario, ¿no? Además, ¿sí? Perdón, pero es que hasta dentro de nuestro rollo entre psicólogos podemos platicar sobre algunas técnicas que hoy en día pueden ayudar muchísimo a la terapia, pero que ya te estás descalificando, ¿no? Porque dices, güey, eres psicólogo, estudiaste, ¿cómo puedes estar hablando de esta técnica que no tiene un fundamento científico? Y pues el tema es que ha avanzado tanto, o sea, hay técnicas o herramientas que pueden ayudar, pero que todavía le temblamos porque decimos, ay, es que si las menciono, pues ya el colega va a estar diciendo, ni sabe. Claro, pues mucho estudio. No, que haya, Y justamente por eso es muy importante, y se les hace una invitación a todas las personas que se dedican a la parte de la medicina, como a la parte de la psicología, como a lo mejor otras disciplinas, a que nosotros debemos de estar en constante actualización, ¿no? Hoy en día ya tenemos afortunadamente de dónde hablar de este tema, porque ya tenemos teóricos, ya tenemos comprobaciones cuantitativas. Entonces, bueno, cualquier cosita, duda, pregunta que ustedes tengan, nosotros les damos el nombre del teórico y el año de la publicación, para que no existan ese tipo de cuestiones, porque sí, a veces nosotros tenemos ese problema, que pensamos que lo que sabemos es
ya lo que se quedó, pero sigue en constante actualización, como por ejemplo los manuales que trabajamos, SM5, ¿no? Manuales de diagnósticos de enfermedades cambian y se actualizan cada tanto tiempo. Por ejemplo, hace no mucho tenía un paciente que todavía me lo diagnosticaron con... Me lo habían diagnosticado con Asperger, y el Asperger desde el 2002 perdió fuerza, ¿no? Porque entonces se integró como trastorno espectro autista. Uh-huh. Y hoy en día que se dan estos cursos de espectro autista, todavía se siguen manejando los otros niveles, ¿no? Cuando ahorita solamente existe grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces es muy importante la actualización para que nosotros estemos en constante desarrollo con ello y que no surjan a lo mejor como este problema, ¿no? Que luego somos funados y justamente por eso vamos a dar el nombre de teóricos, nombre de publicaciones, revistas y todos los fundamentos necesarios. Claro, si es necesario, sí, porque es si no, no acabamos. No acabamos. Y además tenemos un público bien noble que nos ha permitido entrar a sus hogares y a saber sobre muchos temas que, aunque nosotros la base es psicología, ¿no? Nos ha permitido entrar con otros rollos. Hemos tenido aquí a Meshi, que trae un conocimiento bien padre y no tiene meramente, bueno, claro, es psicólogo de base, ¿no? Y pedagogo. Y se dedica a la psicología clínica, pero él trae un rollote acá. Claro, por eso esto que está diciendo Javier es bien interesante. Además, menciona, ¿no?, el DSM, ¿no?, que es el tumbaburros hasta para el psiquiatra, ¿sí? Donde están clasificadas las enfermedades, uh-huh, con todo eso, patología, sintomatología, etcétera. Y que efectivamente tiene que estar actualizado. Pones el ejemplo muy claro del Asperger, como bien lo pronuncias tú, donde observábamos cierta sintomatología y luego lo clasificábamos. Sí. Y por temas estrictamente administrativos, sí, se integra a una, digamos, a una relación en orden de una sola patología, cuando antes estaba estrictamente separada. Y hablando de recomendaciones, estoy seguro que ya leíste, y si no, yo te recomiendo que leas para que amplíes esta parte de la que estás hablando, psiquiatría clínica, teoría del sujeto de Néstor Brownstein, donde habla de la clasificación precisamente. Ya estaremos platicando de eso. Pero bueno, Javier, bien interesante porque de pronto quiero reacomodarnos para decir... Te pediría que siguieras versando sobre todo tu conocimiento a partir de esta frase que repito, es más detonante, ¿no? El cuerpo como escenario de las emociones, ¿sí? Lo acaba de explicar bien bonito. El cuerpo como escenario de las emociones, como una emoción se corporaliza, para decirlo de alguna manera, e incluso nos está haciendo sufrir con esta sintomatología, digamos, con esta hasta inflamación, ¿no?, que después se va a ligar a otras cosas. Bien, vamos a explicarlo a lo mejor de una forma un poquito más comprensible, con un ejemplo práctico o dinámico. Tú comentabas algo muy importante que viene siendo un mecanismo de defensa que utiliza el ser humano, que es guardar las cosas. Entonces utilizamos diferentes mecanismos de defensa. Normalmente ocupamos 3 mecanismos, que viene siendo la compensación, que viene siendo la represión y que viene siendo la inhibición. Y en este proceso, nosotros imaginen que tenemos una pelotita de las de vinil, de las de aire. ¿Qué pasa si esta pelotita yo la sumerjo en el agua y quito la mano? En automático la presión va a botar la pelota. Entonces hagan de cuenta que esta pelotita vienen siendo las emociones que nosotros tenemos orgánicamente. Y la mano se convierte en toda nuestra educación o todos los pensamientos que van a tratar de hacer el esfuerzo por mantener la pelota en el fondo. Inclusive hacerla más profunda o tratar de meterla más. Entonces este agua, ¿no?, viene siendo la representación de la parte natural, ¿no? Es decir, en el mundo existen leyes naturales y una de ellas pues es la presión, ¿no?, que es el conjunto de la tensión y distensión. Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio así de volada, nada más para que entendamos, ¿vale? A ver. La manita derecha la vamos a apretar desde ya muy fuerte. A ver, todos allá, por favor. Cabina, pongan atención. Manita el puño derecha, de la furia. Manita derecha, apretamos muy fuerte.
no podemos distensar. Todo el momento tenemos que estar tensando. Okay. Entonces, en el momento que ustedes sientan dolor, pueden bajarlo, ¿vale? Mientras vamos a seguir explicando esto. Nuestras emociones funcionan de esta forma. Hay momentos de tensión y hay momentos de distensión. En todo el mundo va a funcionar así. Para que nosotros, nuestro corazón bombee, necesita de presión. Y esta presión, pues, es el conjunto de la tensión y distensión. Entonces, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Mi cuerpo siempre va a estar en momentos de tensión, en momentos de segregación. Y eso se debe a dos sistemas que nosotros tenemos, que se llama parasimpático y simpático, ¿vale? Entonces, este organismo, cuando ya está demasiado tenso, me pide a mí automáticamente distensar. Pero nosotros tenemos cosas o actos involucrados para que nosotros podamos tensar más o tensar menos. Uh-huh. Y uno de ellos vendría siendo la capacidad que tiene cada persona para tolerar el dolor, que viene siendo mi umbral. Pero va a haber un momento, ustedes no van a poder aguantar la mano tensa durante un año. No, claro. Pero ¿por qué si puedo estar sufriendo durante un año? Ya ni 3 minutos. Entonces mi cuerpo necesita de esta tensión y necesita de una distensión para empezar por un proceso de reparación. Pero si yo estoy en constante duelo y esta emoción ya se convirtió en un sentimiento y este sentimiento se está alimentando, ¿cómo se alimenta? Ocupa características externas para hacer que soporte, fuerzas externas, por ejemplo, que yo le ayude. Entonces eso viene siendo como los pensamientos que nosotros tenemos que hacen o que alimentan esta idea, ¿no? O este sentimiento disfuncional, porque tenemos sentimientos naturales y sentimientos distorsionados. Y algunos de los sentimientos distorsionados que nosotros ocupamos para explicar son el sufrimiento, la ira, la lástima, la conmiseración, sentimiento de injusticia, de abandono, entre otros. Entonces así básicamente serían las emociones. Es una pelotita que tiene el efecto de tensar y distensar. Tiene que estar haciendo la pelotita esto, ¿sale? Porque es la función natural que nosotros tenemos en nuestro organismo. Pero ¿qué pasa cuando entonces mi cuerpo o mi educación, mis ideas me hacen que yo mantenga la pelotita ahí? Esta mano se cansa por toda la tensión y va a llegar un momento donde ya no va a poder detener esta pelota. Y entre más profunda, mayor presión. Y entonces nosotros nos convertimos en una olla de express. Por eso es que las personas que han guardado cosas durante mucho tiempo, entonces tienden a tener momentos de impulsividad o comportamientos de forma abrumadora. Entonces ya no es alegría, ya es éxtasis, ya no es miedo, ahora es temor o fobia, ya no es ansiedad, ahora es angustia o preocupación, ¿no? O ansiedad neurótica, ya no es el enojo, ahora se convierte en ira, en rencor. Ya no es ahora tristeza, se convierte en sufrimiento, en tragedia agonía, o en algún tipo de idea de catástrofe. Ok. Hace ratito mencionó algo bien interesante, porque además tenemos que saber que todo esto tiene una base, ¿no? Sistema nervioso central, y que ya que eso ya es un temota, porque eso es como a nivel ya médico, meramente, ¿no? Pero tendríamos que mencionar, hace ratito dijiste, ¿no? El sistema nervioso simpático y parasimpático, y eso es la chamba que, por ejemplo, ahorita lo del brazo, son las chambas que hacen ellos, ¿no? El de tensar, y el parasimpático es como de relajar, y justo ahí, esto es interesante, porque justo es cuando viene entonces la sintomatología. Entonces ahora sí, si voy a adelantarme un poquito, pero sí, en un ejemplo, si hay una persona con un estreñimiento crónico, cuando el parasimpático hace su chamba, entonces ya hay una relajación y probablemente pueda venir una diarrea. Y entonces en esa hay un tema inflamatorio. O sea, sé que cuando hay un tema inflamatorio es cuando está relajado. No es como tan malo, tendríamos que hacernos muy amigos del síntoma, que ahorita vamos a ir para allá, pero de repente pensamos que viene algo como con dolor y es como ya súper preocupante, y es cuando debemos de darle, órale, venga chepa acá, para que entendamos qué es lo que nos quiere dar la emoción, porque no viene nada más a lo güey, entendamos, la emoción no solamente viene a lo güey, viene para algo. De hecho, ya usted tocó el tema del síntoma, y como tal, quien es especialista... O sea, yo me callo. No. O sea, hoy, ahora, en este día, me callo, ¿ok?
Siga, profesor. O sea, Pues prefieres... mira, Javier, entonces resulta ¡Qué gachos! que Ok. ya que tocó el tema del síntoma, es inevitable no hablar de los signos, que son los especialistas quien al entenderlos sabrán qué hacer. Claro. ¿Qué hacer? Porque el síntoma, yo digo, el síntoma grita. ¿Sí? El síntoma ya nos está diciendo cosas que debimos haber sido, si tenemos, lo voy a decir como con cierta reserva para decirlo con cuidado, si tuviéramos educación psicológica, ¿sí? El síntoma, ya no tendríamos que llegar al síntoma, porque la emoción, claro, aunque me esté ignorando... No, estaba compartiendo el programa. La emoción tenemos que aprender a vivirla y no permitir que sea esa bola de unicel que se va al fondo y que tarde que temprano va a salir abrumadamente y además salpicando, por decirlo así, con esa metáfora maravillosa. De hecho, tú, por ejemplo, como psicoanalista, Freud hablaba del iceberg, ¿no? Y hablaba también sobre la bola de nieve, ¿no? Justamente creo que viene siendo como la misma representación en las emociones. Una emoción que se sigue, un sentimiento, perdón, dicho, porque el sentimiento es un conjunto entre una interpretación más una emoción. Esa viene siendo la definición de sentimiento. Entonces, entre más yo la alimento con pensamientos a lo mejor equivocados, generados por una educación a lo mejor incompleta, o a lo mejor una educación disfuncional, ¿no? Vaya, porque nosotros somos como esponjitas de niños. Entonces, de los 0 a los 3 años, el ser humano está diseñado para integrar información. En esto vienen siendo las palabras, y con las palabras nosotros generamos algo que se llama proceso neurolingüístico, que viene siendo la formación de oraciones. Entonces, dentro de esta programación que nosotros tenemos neurolingüísticamente, programamos ideas o bien oraciones que hacen que mi cuerpo empiece a negar emociones de forma natural, como lo estabas mencionando. Un dicho muy común aquí en México que me he escuchado, lo he visto muy presente, es: el enojo es malo, o si te enojas pierdes. O el que llora es mujer o niña, ¿no? Esas ideas disfuncionales o equivocadas dentro de nuestra oración, ¿no? Neurolingüística, lo que hacen es que nuestro cuerpo se enfrente ante ahora yo tratar de negar una emoción o no permitir el paso de la aceptación. No se digiere, no se metaboliza y por lo tanto no se puede dirigir conductualmente. Y entonces ahí viene la bronca. Porque si la emoción no es que sea mala, claro. De hecho pues es estrictamente natural, ¿no? O sea, desde que nacemos ya hay emoción. Ya hay emociones. Entonces, es que de pronto hay muchas preguntas, pero la emoción, que me parece, ya lo explicó él, siendo natural, tiene que expresarse. Por eso decía, si tuviéramos una cultura distinta, pues nos expresamos. Todavía estoy muy molesto porque hoy dice usted tener hambre y no trajo el desayuno, y ¿sabe qué? Eso es incorrecto. Entonces le estoy poniendo en palabra, y estoy haciendo lo que después a los psicólogos llamarán una catarsis, ¿no? Poniendo en palabra la emoción, y al ponerla como tal, es decir, ya se elaboró, ya se trabajó, podría no edematizarse. No sé si estoy en lo correcto, ¿sí? Desde la perspectiva que él tiene, que es perfecta. Si yo trabajo la emoción, ya no va a haber ese síntoma, porque ya lo trabajé. Pero si la someto, como en la metáfora maravillosa que trae, tarde que temprano va a aparecer, y va a aparecer con broncas. Dice allá que mencionó al buen amigo Freud, decía literalmente, emociones no tramitadas van a aparecer de una manera no grata después. ¿Sí? Así de simple. Justamente por eso nosotros tenemos hoy en día esta actualización que se llama psico-neuro-inmunoendocrinología, y voy a explicar un poquito para que sepan de qué se encarga cada parte, ¿no? O por qué se une. Nosotros anteriormente, y dentro de la parte de la medicina, tenemos dos campos, tenemos, o áreas, ¿no? Por así decirlo. Tenemos un área alópata y un área homeópata, ¿no? Que no es bien aceptada tal vez una que la otra, pero sin embargo las dos cuentan con fundamentaciones y procesos teóricos junto con procesos científicos para generar una comprobación, ¿no? Y claro que nosotros utilizamos a lo mejor este término justamente porque sí existe dentro de la parte gramatical, ¿no? Entonces lo ocupamos para explicar y para dividir ciertas cosas. Tenemos también la medicina
occidental y tenemos la medicina oriental, donde cada uno cumplen con diferentes tipos de teorías o diferentes tipos de explicaciones a estas enfermedades. Dentro de la parte occidental, de este lado de América, nosotros tenemos actualizaciones desde 1960 con esta persona que les había mencionado, George Solomon. Esta persona se considera como el padre de la, se dice INE, ¿vale? Lo de psiconeuro. Él considera que la parte psicológica siempre se va a basar en dos aspectos, aspecto psiquiátrico y aspecto psicológico. La parte neural la asocia dentro de la parte médica como la defensa del sistema inmunológico. Justamente que en las emociones, cuando se generan mucha alteración, y que es un tema que ahorita vamos a tocar, lo del cortisol y lo del estrés, bueno, los linfocitos bajan en el sistema inmunológico, por lo tanto, entonces estamos más expuestos a enfermedades o infecciones externas. Tenemos también la parte psiconeuroinmuno, que viene siendo la que expliqué de los linfocitos, y tenemos la parte endocrina que se encarga de unificar a todos los organismos. ¿Por qué? Bueno, porque no le podríamos dar el nombre de psico, neuro, nefro, gineco, etc. Unificamos todos los sistemas, los metemos como sistema endocrino y decimos que, bueno, todos los órganos y tejidos que se encarguen de segregar algún tipo de químico va a considerarse dentro de la parte endocrina. Ahí es donde viene esta actualización. Esta actualización únicamente nos dice y nos demanda que nosotros debemos de tener conciencia hoy en día que gran parte de las emociones, porque no todas, obviamente, no estamos hablando de agentes externos, pero muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día son generadas no solamente por el proceso del 5 al 10% de la parte de ADN o genética o predisposición, ¿no? Sino que todas las enfermedades son incubadas precisamente por ciertos hábitos que tiene el ser humano, y llega un momento donde el cuerpo ya no aguanta tanto estrés, está inflamado y bota como una enfermedad. Sí, sí, y me parece, es que es tan delicado, o sea, parecería como un tema sencillo, pero hoy el 90% de los seres humanos tenemos algo, o sea, y ya olvídense de que es una morrita de 15 años, o sea, ya trae un nivel de estrés cañón, que eso le va a representar una sintomatología, ¿no? Porque además también ahorita en un ratito me parece importante que desliguemos lo que es esta somatización con la hipocondriasis, ¿no? Que también tendremos que separar porque son cosas distintas y hay una percepción distinta, entonces tendríamos ahí que separarlo también, pero ahorita, porque me ando adelantando. Sigamos. Sí, es no, pero espérate, amigo. Perdón, es que yo interrumpo, amigo. O sea, es que yo veo que hay un buen de comentarios y hay preguntas, profe, y me parece que si hay preguntas, pues para que se empiecen a contestar, profe. No, y muchas gracias por las visitas. Muchos de los que están comentando son alumnos míos de universidad o de maestría. Entonces, saluditos ahí para Jessica, para mi amigo Daniel, ¿no? Hagan las preguntas que quieran, Que quieran, porque ahorita Javier va a contestar gratis. Bueno, ni tan gratis, porque ahorita vamos a ver cuántos sopes se comen. De hecho, hay una. ¿La leo? Sí, dice, bueno, esta Sara dice, algo que observo mucho es que hay personas que identifican la hiperactividad, el hacer constante con estar bien. ¿Cómo diferenciamos una activación saludable a una activación que en realidad es un estado de alerta crónico? ¿No? Seguramente es mi hija, es la que hace las preguntas. Tenemos, al final de cuentas, tenemos, siempre dentro de la parte de la hiperactividad, tenemos una separación, o tenemos un tema muy ligado con la ansiedad, ¿no? Nosotros creemos que la ansiedad es una emoción común, ¿no? Pero la ansiedad siempre se va a presentar ante cualquier tipo de búsqueda de soluciones. Entonces esta ansiedad pues tiene el objetivo de generar una energía dentro del cuerpo y disiparla en una conducta para solucionar. Cuando yo no soluciono un problema, entonces viene aquí un conflicto. Ok. ¿Vale? Cuando este conflicto al final de cuentas no se soluciona, porque no tiene solución. Es que muchas veces esta hiperactividad de forma crónica se genera, ¿sabes por qué? Porque nosotros tratamos de solucionar algo que no tiene solución, que es a lo que le conocemos como preocupaciones
irracionales o preocupaciones neuróticas, ¿no? Me preocupa que me sean infiel, me preocupa lo que piensa de mí, me preocupa lo que me deje de amar. Entonces al final de cuentas son cosas que yo no puedo controlar. Claro. Porque ahí les va, lo único que yo puedo controlar es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo actúo. No puedo controlar cuestiones externas, y tratar de controlar es lo que genera esa hiperactividad crónica. Tratar de controlar cosas que no puedo controlar. Y ahí estamos muchos. Yo diría incluso que no podemos ni siquiera controlar eso nosotros. O más bien aquí es donde viene el acompañamiento, ¿no? Sí, porque de pronto el pensamiento no lo puedo controlar. O sea, con todo el que me pertenezca no lo puedo controlar porque tiene un origen distinto. Ya lo estaremos platicando. Ni siquiera lo observo, ¿no? Ni cuenta me doy. Sí, hasta que en espejo, cuando llego a psicoterapia, que Claudia me dice, ¿ya te diste cuenta que has dicho 4 veces tal palabra? Por ejemplo. Y yo, ¿cómo no me había dado cuenta hasta ahora? ¿Y eso qué significa y a dónde me lleva? Si estamos, de pronto tampoco yo controlo lo que está sucediendo conmigo, solo sucede. O por ejemplo, en este tema de las emociones y los sentimientos, que ya estamos saliéndonos de ahí, porque está creo que ya muy explicado, pero pasa que nosotros de repente tenemos al paciente enfrente y lo ves y, ¿cómo estás? ¿No? Y todo bien, Clau. Y en los ojos, en la mirada, porque las emociones es algo como muy público. A ver, ¿qué dicen de esto, no? Es como muy público, o sea, tristeza, y sabemos cómo se nota la tristeza, cómo se ve, y en el sentimiento no. O sea, los sentimientos sí se viven de una forma muy diferente, y las emociones son como más públicas, como que todos manifestamos las emociones casi de la misma manera. Esto que dices es bien importante, porque sintomatológicamente, salvo lo que diga el especialista, es que la emoción y el sentimiento de pronto corporalmente parecen lo mismo. Digamos, es una representación que, complementando o anexando a lo que ya dijo Javier, la emoción bien podría ser una representación cognitiva, incluso social, y corpórea, obviamente psicológica. Por ejemplo, me empiezan a sudar las manos, empiezo a sentir taquicardia, me empieza a temblar la voz, empiezo a sentir una situación particular que de pronto parece lo mismo, pero que no necesariamente lo es. ¿Sí? Y entonces eso que usted está diciendo es bien importante, porque la emoción, que ya lo dijo Javier, es momentánea, el sentimiento permanente, y eso es de entrada la primera gran diferencia, que el sentimiento es residuo de la emoción. Si la emoción la logramos manejar, hasta ahí llega. El cuerpo ni siquiera nos hace mella. Ya no hay representación. Claro, pero si no la trabajamos, entonces irrumpe el cuerpo se dematiza, se inflama y se le hincha la testosterona de pasar a otra situación. ¿Sí me explico? Imagínense qué importancia habría, digo, para los que tienen escuelas, y hablo meramente como de la primera instancia, ¿no? Que es el kinder. O sea, qué tan importante sería tener un momento en donde tuvieran nuestros niños una clase, una aportación de todo este rollo emocional, ¿no? Híjole, sería tan padre. Yo creo que... Oye, quiten las clases de flauta. O sea, buena onda, o una de dos, o ponen acá un rollo emocional, o salsa, en buena onda, pero quiten flauta, porfa. La flauta. No, ya. No. O sea, ya saben, nuestros 2 minutos Te sirve, pero ya de grano. Sí, ¿cuál? Ya no sirve. Bueno, es que ¿sí? La idea de la clase de flauta no es para que el niño toque flauta, que podría ser. Es para que, digamos, socialice su emoción, hablando de emociones, que la pueda sublimar por medio del arte, Claudia. El arte que la de sublimación. Claro, ahí tiene su sentido. O la parte orgánica, la parte de la respiración. Sí. No, yo siento que... ¿Quieres salsa? Mejor, clases de salsa, Ay, ya, Claudia. Ya, bueno, a ver, profe, lean por favor a nuestros invitados, porque si no luego nos escriben y nos dicen... Ya leyó Javier uno. Dice, Carla Araujo, Miriam Cruz y Lali Tapia nos están viendo ya. Tres asiduas seguidoras. Muchas gracias, Karina, Miriam y Lalis. Javier Flores, muy buenos días, Javier, muchísimas gracias
como siempre, seguirnos. Daniel Piña, Buenos días. admirable el maestro Javier, seguramente es uno de sus alumnos. No se suben puntos por piropos. Tienes que estudiar. ¿Y qué tal si los amenazó? O sea, ¿qué tal si es de esos maestros que dijo, si me ven, un punto, quien me mande captura del momento, yo sí sería maestra? No, pero si les digo eso, ahorita sí... Se suben 10. Sí. Sí, no, o sea... Eso fue una buena técnica y no lo hice. Pues te voy a contar, vamos de chismoso y para no sentir como que este personaje que tiene todos los estudios del mundo nos venga a opacar. O sea, no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar. Hace 14 años aproximadamente yo ya tenía un programa de radio que se llamaba Signa Radio, precisamente. Y entonces le decía a mis alumnos, este tema lo vemos en la noche. Y todos se conectaban sí, al programa. A fuerza. Así que sí, es una buena técnica. Sí. Ok, a ver, sigamos. Daniel Piña, bueno, ya, lo dicho de todas maneras. Miriam Cruz, saludos, los sigo. Gracias, Miriam, ¿dónde andas? Excelente invitado, gracias, excelente. Ese piropo fue para ti. Gracias. Psicóloga May Cárdenas Torres, felicidades, maestro Javier, una seguidora más de Javier, excelente. Beren Mireles. Sí. Un beso y te amo, es mi madre, doctora en psicología. Gracias. Entonces no es una seguidora más, tú la sigues a ella. Tú la sigues a ella y qué padre. Excelente, psicóloga Mari Cárdenas Torres. Excelente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hubiera también mandado su teléfono para después que usted venga por acá. Sí. Después me lo voy a traer. Sí, claro. Entonces, muy bien, muchas gracias. Bere Mireles, muy buen día, bendiciones. Gracias, Bere, muchísimas gracias. Nos está viendo. Adrián Valdés Alamillo, excelente programa como todos los que nos regalan. Saludos cordiales, amigos admirados. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Sara Mireles. Hola, buen día. Hola, Sara. Hola, Sara, hija. Stephanie Piña de Cicadet nos está viendo. Saludos hasta Huichapan. Muchísimas gracias, Stephanie. Rocío Julieta nos está viendo, muchísimas gracias, Rocío. María de Jesús López, excelente información. Saludos, muchas gracias, la información la está dando cabalmente Javier. Sandy Granados, felicidades, sí, Javier. Felicidades, ¿es su cumpleaños? ¿Es un cumple o qué? Jessica Costa, excelente maestro y psicólogo, maestro Javier Sánchez. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Sara Mireles, ¿qué papel juega el cuerpo en procesos como el duelo, el miedo o la ansiedad? Pues me parece, Sara, que ya hay respuesta a esa pregunta que no se leyó, pero que a menos que quieran decir algo más. La pregunta es clara. ¿Qué papel juega el cuerpo en procesos como el duelo, el miedo o la ansiedad? Yo empiezo diciendo, para que continúe Javier y Claudia, lo había dicho, el cuerpo es el escenario de las emociones. O sea, fundamental, es como el receptáculo de todo lo que va a suceder, ¿sí? Y además es lo tangible, también ahí se sustentan muchas cosas. Como bien dice Javier, de pronto la ciencia, y me parece que también usted lo dijo, la ciencia nos invita a solo quedarnos en eso, pero hay muchas otras cosas. Javier, ¿quieres decirle algo a Sara? No. Por ahora. Es como una esponja, lo dijiste perfectamente, el cuerpo funciona como una esponja, se encarga de absorber, ¿no? Nuestro organismo absorbe, estos órganos se encargan de absorber, ¿no? Todo lo que se genera como proceso químico. La mayoría de químicos se terminan metabolizando, como por ejemplo el cortisol en la parte del hígado, pero cuando es exagerado, cuando llega a un grado extremo, entonces estos órganos pues se tensan de más, ¿no? Y al final tenemos consecuencias abrumadoras, como lo viene siendo ahora sí, sintomatologías no ya de forma natural, sino síntomas ya de enfermedades o a lo mejor que te están avisando que hay un daño ahí que necesita un proceso de reparación. Yo creo que, Sara, ahorita vamos a avanzar un poquito más porque la ansiedad, que si bien es un trastorno, claro, es una enfermedad, es una respuesta. Tenemos que saber también que es una respuesta a todas esas emociones y esos sentimientos que no fueron elaborados, o diría reelaborados, ¿no? Que no se pusieron en palabra, que no se hablaron en una sesión terapéutica o con alguna herramienta, y entonces nos está dando una respuesta. Además de que, por supuesto que también más adelantito vamos a hablar, Sara, sobre la consecuencia en el órgano. Así que no te vayas. De hecho, lo voy a ligar a una pregunta precisamente de Sara. Me voy a saltar. Ay, Sara. Eso dice, ¿qué pasa con una emoción cuando no encuentra un cuerpo que la escuche? Lo dice bien bonito,
Es mi hija y sí. también psicóloga. Pero además yo le dicté la pregunta así. Es cierto. Es mi hija y también es Nada más que psicóloga. su pregunta, Sara, ¿me perdonas? Está mal planteada. A ver, ¿qué dice? Ándele, ¿Verdad? ándele. Y ahorita Dice- la Sara le pone algo, Sí, ¿eh? ahorita A su me va a madre. aventar la madre. Sí, no, ya ve que también es bocona. Dice, ay, me acordé de Jimeno. No sé por qué. Dice, ¿qué pasa con una emoción cuando no encuentra un cuerpo que la escuche? Es bien interesante, porque yo hace rato dije, el cuerpo grita, ¿qué? La emoción. Y entonces pareciera que me cayó. Y mejor lo Y dejo. sí, tú, ¿Qué Javier, pasa? contéstale a Sara. ¿Qué Porque pasa sí. con una emoción cuando no encuentra un cuerpo que la escuche? Tenemos un dicho, de hecho tenemos a Luis Hay, que nos habla específicamente de las enfermedades y las emociones. Tenemos un dicho muy común que dice que el cuerpo grita lo que la mente calla, ¿no? Entonces está haciendo referencia a que... Yo entiendo, a lo mejor su pregunta es, ¿qué pasa si este cuerpo, porque no estamos hablando de otro, no estamos hablando de mi cuerpo, Claro. ¿no? Ahí se hace énfasis. Entonces, ¿qué pasa si mi cuerpo no escucha mis emociones? Pues simplemente si no les escucha, entonces pasamos por 3 procesos diferentes, ¿no? Que viene siendo, o lo trato de compensar lo que yo siento, ¿no? O trato de inhibirlo, ¿no? O bien trato de reprimirlo, ¿no? De alguna forma. Entonces eso lo que va a generar, pues vienen siendo todas estas reacciones psicosomáticas. Yo diría, ya lo dijo él, pero yo diría de entrada que el cuerpo casi siempre va a escuchar a la emoción. Casi siempre. Y eso- Bueno, Y si Sí, no sí. quiere, te obliga, ya, claro. porque es un proceso natural. ahí es donde yo iba. Sí. Sí, por eso decía, el cuerpo casi siempre va a escuchar a la emoción. Y va a gritar y se va a manifestar. Incluso se va a edematizar. ¿Sí? Ok. Pero, ya lo dijo Javier muy puntualmente, o pasa por un proceso de defensa que podría ser la represión, él habla de la inhibición también, Ujú. y va a sucumbir, que podría ser, va a sucumbir a lo inconsciente como va a sucumbir al inconsciente como lo inconsciente, y tarde que temprano se va a manifestar, quizá no de manera corpórea estrictamente, pero sí psíquica, y va a ser y podría ser un grave problema. Yo diría en términos coloquiales, repito, siempre diré, salvo lo que diga el especialista, que más vale que el cuerpo escuche para que se represente y pueda ser visto, porque de pronto esos procesos inconscientes No, que nos van a devastar. y además, Sara, también mencionar que de repente creemos que el cuerpo no responde porque llegamos a normalizar la Claro. sintomatología, porque hay una ganancia secundaria, que también este es un asunto que debemos de tocar cuando la persona se quiere quedar ahí porque tiene una ganancia y dice, a mí estoy aquí a toda madre porque aparte yo me siento mal y como me siento mal tengo una respuesta de mi mamá que rápido Es mi red de Perfecto. apoyo. Claro, ¿no? Sí. Entonces el cuerpo, Sara Mireles, hija mía, el cuerpo de una u otra forma siempre nos va a avisar que algo no está bien. Pero bueno, a ver. Seguimos entonces. Pero contestaba tu pregunta, Sara. Sara Mireles, ya lo dije, me brinqué. María de Jesús, ya lo había dicho. María de Jesús, No. Excelente información, saludos. Sandy Granados, felicidades, excelente maestro y psicólogo, maestro Javier Sánchez. Sara Mireles y su pregunta, gracias Sara. Excelente información, gracias psicólogo, saludos al programa, gracias Lilu Giré. Muchísimas gracias. Ani M. Che. Ana, nos está viendo. Ana, un abrazo, muchísimas gracias por estar. La desgraciada no se conectaba ya. Ay, bueno, usted disculpe, pero nuestro programa es tan... Tan orgánico. No, pero- Angélica Reyes, excelente programa, muchas felicidades maestro Javier. Mire, todo el mundo hablando de Javier y usted haciendo Yo con mis chistes. palabrotas, Ya, disculpen. Claudia. Ale Domínguez nos está viendo y dice que te vayas a la salsa Coyoacán. Sí, Ale Domínguez, no nada más tiene programa aquí que se llama La Sobremesa, les invitamos para que lo vean, Todos los lo días a las escuchen 3. a las 3 de la tarde de lunes a viernes, pero también es maestra, profesora de salsa, y desde cuándo andamos ahí de que sí vamos y que no vamos, pero sí vamos ahí, vamos a aprender a bailar. Pues no lo escribió, pero ¿qué tal, Ay, para que me enseñen a bailar salsa. Nada, además también le entra súper bien, bien bonito que baila. Así que Ale, te lo voy a llevar.
Leti Mota Carrillo nos está viendo, saludos Leti, también tiene un programa de radio por acá, excelente, dice ella. Hay emociones que se alojan en el cuerpo por generaciones. ¿Cómo se libera algo que no es solo tuyo? Uy, ok, temazo porque nos lleva... Ya hemos tocado estos temas en otros momentos, ¿no? La herencia emocional, de hecho recién las constelaciones familiares y todo eso, que como usted dice son herramientas que nos aportan y que nos dicen cosas bien interesantes. Que no se te olvide, Javier, la pregunta. Hay emociones que se alojan en el cuerpo por generaciones. ¿Cómo se libera algo que no es solo tuyo? Ya nos lo explicará. Yo voy a decir una cosa rápida. Atiéndete psicoanalíticamente. Perdón, sabía que iba a hacer esa cara Claudia Mireles. Ale Domínguez, saludos, Clau y Juan, qué gran tema y súper invitado. Gracias. ¿Qué tal? Paco Barbarro, ¿cómo te fue? De lujo, de lujo. Canta machín, Por eso lo hice así. Sí, pero no, pues nada que ver. Saludos en cabina, saludos. Los sentimientos son la interpretación de las emociones. Y las emociones son muy naturales, provienen del instinto, dice Paco Barbarra. ¿Qué tal? Correcto, Paco. Bien dicho. Después, nada más para problematizar un poco, el ser humano pasa precisamente esa cosa instintiva a un tema pulsional. Ojo, porque no estoy diciendo que el instinto se convierta en pulsión, solo es otra lectura muy interesante, por cierto, que le podría dar un poco de respuesta a la pregunta de Sara. María Concepción Patlán Reina, saludos, qué importante tema, siempre un gusto escucharlos, gracias. María Concepción. Algo que observo mucho es que hay personas que identifican la hiperactividad, ya fue la que leíste hace rato, también de Sara, muy bien, al hacer constante, con estar bien. ¿Cómo diferenciamos una activación saludable de una activación que en realidad es un estado de alerta crónico? Fue lo que respondió hace un momento a Sara, Javier. Dice Caramelo Delis. Qué bonito. Interesante tema. Saludos, Caramelo Delis. Deliciosos caramelos. Muy bien. Jessica Costa. ¿Por qué una ruptura amorosa hay una inflación? Supongo que es inflamación en el estómago. Es una pregunta muy directa. Yo tendría mi respuesta particular, pero ahorita dejamos que Javier, no se te olvide, Javier, por favor. ¿O quieres hablar de una vez de eso? Voy a contestar rápidamente la de las... Esta que es más sencilla y luego nos vamos con la de las emociones por generaciones, ¿no? Jessy, el estómago funciona como segundo cerebro. Significa que hace funciones de forma automática sin necesidad que nuestro cerebro primario le mande una señal, ¿sale? Eso se le conocen como capacidades biológicas, ¿no? O capacidades instintivas. En este caso las emociones se asocian antes, o la primera teoría que existió fue la del temperamento de forma innata, ¿no? Entonces nuestro cuerpo al final, ¿dónde se colocan la mayoría de los órganos? En el estómago, ¿no? En la parte, en esta cavidad. En toda esta cavidad. Entonces justamente, de hecho el sistema, es un dato muy curioso, estamos hablando del parasimpático y del simpático. En momentos de ansiedad o en momentos de estrés, mejor dicho, nuestro cuerpo frena toda la actividad digestiva, justamente porque si acabamos de comer, tiene que protegerse de alguna forma para que no se reviente. Y no solamente son en actos violentos o de peligro, puede ser cualquier cosa que me genere una abrumación de forma consciente. Entonces, ¿por qué se genera la inflamación? Justamente porque no se disipa de forma natural. Y entonces en problemas de amor nosotros, lo que va a hacer que no se disipe de forma natural es la interpretación que yo tengo, a lo mejor equivocada, del amor, ¿no? Porque el amor no tiene ese efecto. El amor como conjunto de oxitocina y otros neurotransmisores no tiene ese efecto. O sea, tiene un efecto de forma inmediata y luego a lo mejor se aplaza como sentimiento, ¿no? Pero se aplaza de 20 a 40 minutos. De hecho, nosotros ocupamos esa media de 20 a 40 minutos para decir que llega hasta el punto máximo de la parte sensitiva. Más allá, entonces estamos hablando de que ese sentimiento se estuvo estimulando. Haz de cuenta que si acabo de terminar con mi pareja, va a llegar el punto máximo de emoción, pero empieza a sonar una canción que hace que me recuerde a esta persona, se volvió cuando ya se disipó la emoción, es decir, se prolongó como el estado de ánimo, pero se vuelve a generar otra vez ese químico y empieza otra vez el ciclo. Entonces no es que se quede ahí toda la vida, sino que acaba el ciclo y vuelve a empezar otra vez el ciclo y se termina y vuelve a empezar y se acaba de terminar. Ahí donde esto que acaba de decir Javier explica el rollo de
¿Por qué de generación a generación va ocurriendo? Porque en aquella no se solucionó, no se reelaboró. Y entonces va a haber algo que nosotros también hemos tocado en este programa que tiene que ver con esos registros, ¿no? Con esas huellas. Memorias, esas huellas mnémicas. Me debo un chocolate. Va. O ya son dos, porque la otra vez también. Ok, entonces va a haber ese, y es como de, ok, ya me acordé, ¿no? Ya sonó la de amor, 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 amor. Y a bailar se ha dicho, dice usted. Yo, Claudia, diría amor, amor, y empiezo. Amor, otra Claudia, no, otra Claudia sería de, güey, ya me acordé. Y entonces se revive. Y entonces, nada más, para no quedarme callado. Esto es bien interesante porque... Es que todo lo está explicando él, ¿estás de acuerdo? Esto, pues a eso vino. Sí. Y ahorita que pague el desayuno. No, ¿cómo? No le dijo que lo tenía que pagar. ¿Que el invitado es el que dispara? Oh, Sí. no. El chilita a la comida también. Sí. ¿No te dijo todavía eso? Sí, Que sí el me dijo. invitado de aquí nos vamos a almorzar y ¿Sí? tú, don Me Pablito. dijo. ¿Sí? Bueno, ya, a ver, No es cierto, a ver. no es cierto. Nos fían, no te preocupes. Bueno, yo decía, para no quedarme callado, obviamente esto es bien interesante y la explicación que dice Javier ya no tendría que caber lo que yo voy a decir. Sin embargo, es necesario porque efectivamente estamos hablando de la somatización, o mejor dicho, de la psicosomatización. Y sin embargo, hay procesos psíquicos que ahí están y que responden de alguna Claro. manera, ¿no? Entonces hay que decirlo. El primer contacto, póngame atención, el primer contacto que un ser humano al nacer tiene emocionalmente y de forma trascendente es el vínculo con su madre. Y con la mamá, obviamente, además del apapacho y de todo el vuelco de afecto que le da y que ya le está diciendo esto es el amor, hijo, lo amamanta, le da de comer o le da la leche, porque el niño va a comer. Y se asocia la alimentación al afecto. De hecho, no es casualidad, porque no es casualidad que nosotros para la conquista invitemos. Te invito a un helado, te invito a un trago, te invito a cenar, te invito a comer, oye, vamos a desayunar. Todo por medio, digamos, nuevamente de la incorporación. Y no solo es el alimento, yo diría la comida alimenta el cuerpo y digamos el acto de la ingesta nutre el alma, para decirlo Ojo, de alguna manera. y perdón que te interrumpa, y es algo súper padre. Dato ahí para todos los que están escuchando cómo cortejar, ¿no? Cuando la persona ingiere, una persona que te gusta, le das un chocolate, se convierte en un precursor para la generación de la oxitocina. Y entonces es un factor que puede a lo mejor ayudar un poco con el área afectiva del cortejo, ¿no? Claro, y sí, por supuesto. Y porque va... Pónganse pilas, público. Y porque va a reactivar, esas huellas mnémicas, es decir, esos registros que hay en el amor, tuve con mi madre, si vía la alimentación se reactiva en esa alimentación. Por eso a la hora de la comida es bien interesante. E incluso después los trastornos alimentarios también podrían ser el chavo. Claro. Es una forma de decirle a su mamá, estoy enojada contigo, ¿no? Por decirlo así. O nosotras, ¿no? Sí. ¿Vas a cenar? No, después de lo que me dijiste, ¿quieres que cene? O ¿sí? No hacemos de comer. O me aguanto el hambre. Sí, claro. No quiero comer y no, tienes un montón de hambre. Aquí no le pasó de chavo. Y estamos lastimando, ahora sí que al cuerpo, en específico, claro, al estómago. Pero espérame tantito, porque sigo con esta cosa ya para darle la palabra a él. Ahora, el beso y su función es nuevamente la succión. Nuevamente la succión. Todos queremos robarle un beso a alguien, ¿sí? Ahí vas en la tienda y en el pasillo y ves a la que te atiende y dices, ¿y si le robo un beso? Ay. Si la corren, ¿sí me explicó? Es decir, el beso va a tener una función, ¿sí? Que está relacionada a la alimentación y al primer amor. Y si nos vamos con psicoanálisis, hablamos de la etapa oral. Claro, de hecho, pues ahí está. ¿Sí? Ahí está la etapa oral y su fijación, que en la posterioridad va a tener una relación directa a esta situación estomacal, para decirlo de alguna manera. No es otra lectura, es otra lectura. Claro, Ni es la lectura, ni es, solo es otra lectura. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir por acá. Bien, tenemos... ahí nada más voy a agregar algo. Sí. Por ejemplo, de lo que, como extra, ¿no? De lo que nos acaba de decir el maestro. El ser humano, en estos 0 a 3 años que les expliqué que integramos información,
también ocupamos ciertos recursos, como viene siendo la parte oral, porque al final aquí tenemos la mayoría de concentraciones terminales, terminaciones nerviosas, ¿no? Que se encargan por el sistema nervioso periférico de integrar toda la información a través de los sentidos que viene siendo vista, tacto, olfato, oído, gusto. Entonces, principalmente en la parte oral, y justamente como es la principal forma que tiene el niño para explorar el mundo, entonces donde va a generar más problemas de fijación a futuro. Y dentro de la parte que nos comentaban de ¿cómo decía la preguntita? La de... ¿De cuál? ¿Por generaciones? Uh-huh. No sé si está por ahí. La buscamos, pero bueno, sí, más o menos me acuerdo. Esta parte de las generaciones, nosotros tenemos una teoría que se llama teoría transgeneracional, y en esta teoría se nos explica que no necesariamente se va a transferir el trauma, porque el trauma no es algo que se pueda transferir. Sin embargo, sí se transfiere en el proceso gestacional lo que yo siento durante el embarazo, y son las concentraciones químicas que el bebé empieza a absorber y empieza a detectar. Exacto. Y a codificar más adelante, cuando yo le doy al bebé un sistema de educación y también le doy un hábito, porque el niño al final de cuentas se encarga de observar conductas y empieza también exactamente, las adopta, estas conductas. Entonces, más de ser transgeneracional y hablar de que viene genéticamente, porque sí creo que vienen muchas cosas genéticamente, pero creo que a lo mejor lo exageramos a veces, ¿no? Creyendo que como mi tatarabuela estuvo traumada por esto, yo voy a estar traumado por esto. No, son eventos que debe de tener una persona específicamente, pero con la interpretación o codificación de transgeneracionalmente mi familia, para que entonces como consecuencia haya ahora sí la misma forma de solución de problemas que mi madre tenía con su pareja, que mi abuela tenía con su pareja y que mi tatarabuela tenía con su pareja. Y tenemos que decirlo así. A nivel de la lingüística, sí, hay una, digamos, por supuesto, hay una herencia. ¿Sí? Hay un mensaje subrepticio en la educación que transgeneracionalmente se va transmitiendo, y que normalmente en la cuarta generación que se rompe el orden del discurso es cuando viene una situación emocional o patología mental, ¿sí? A nivel, digamos, de discurso. Por eso, cuando Sara hace la pregunta, cuando se alojan enfermedades en el cuerpo de transgeneraciones, y digamos cómo liberar lo que no es tuyo, bueno, no es tuyo de origen, pero es tuyo porque ya lo portas, claro. ¿sí? Claro. Entonces hay que trabajarlo. Por eso dije al principio, la respuesta es atiéndete psicoanalíticamente, porque es una herramienta más, dice Clau, que que sí nos da chance, de hecho es su espíritu, para decirlo de alguna manera, ir al pasado. Aunque hay situaciones particulares que se viven en el aquí y en el ahora, que sería, yo digo, ahora. Si me escuchan amigos psicoanalistas ortodoxos, pues hagan de cuenta que sí lo dije. Sí, por supuesto, el psicoanálisis nos invita a trabajar con el pasado, pero yo soy actualmente de la idea de que sí, de pronto tenemos que trabajar algo urgente hoy. Y hay herramientas actuales que tenemos que subsanar ya, porque la persona está sufriendo. Que es, por ejemplo, es lo que nosotros hacemos, los gestales, ¿no? Sí, claro, porque la persona está sufriendo y no se vale que esté sufriendo. Claro. Y primero ahora sí que primero te sobo, te quito la bronca, y ahora sí vamos a trabajar. Claro. Y no al revés, que empezamos a trabajar y mientras se sigue sufriendo. Sí, no. Es de pronto todo un tema, y ¿no? Justo dices algo muy cierto. El paciente siempre llega con características diferentes, y esas características se atienden de diferente forma todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte integracional, porque tanto me gusta trabajar con la parte del psicoanálisis, porque creo que es muy importante trabajar el trasfondo, pero también me gusta el aquí y el ahora, la gestal, pero también me gusta la parte de las necesidades básicas, del humanismo, pero también me gusta a lo mejor la neuropsicología para que me explique la programación neurolingüística. Entonces yo creo que uno debe de ocupar lo mejor de cada una, pero depende de la circunstancia y del tipo de paciente. Sí, claro, porque eso también es un riesgo, ¿no? Claro, o sea, digo, claro. hay un paciente que nomás lo gestal pues no es lo que le va a servir, ¿no? Y tenemos que tener toda la capacidad para decirle, tú no eres mi chamba, ¿no? Hay pacientes pues a los que tú dices se tienen que sobar, pero hay otros pacientes que ya vienen de sobarlos toda la vida con una postura de víctima durante 20 años, ya no puedo sobar más. Sí, tengo que hacer entrar, a lo mejor en cambiar ciertas estructuraciones cognitivas, ¿no? Claro. Con todo y lo que esto implica, es el gran riesgo. Ahora sí que
El eclecticismo como tal es algo así como que hay que ser muy cuidadoso, y lo voy a decir abiertamente, no hay especialista de todo. O sea, de hecho la especialidad es eso, que te afocas a un área. Entonces, podemos leer sobre muchas teorías, podemos trabajar sobre muchas teorías, podemos entender muchas teorías, pero tenemos que especializarnos en una teoría. Claro. Porque si no, de pronto, pues pareciera como aquella persona que dice, pues depende del paciente. Voy a aplicarle psicoanálisis, voy a aplicarle cognitivo-conductual, a ver, espérame tantito. Pues si ya nada más la formación como psicoanalista es de 10 años, formación como psicoanalista, hay maestría en teoría psicoanalítica de 2 años. Y aún así son 2 años de tu vida, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces no hay especialista total, pero hay que conocer. Y eso es bien interesante, y en todo caso es canalizando. Yo psicoanalista no voy a atender esta parte, pero voy a atenderte con Claudia Mireles y vas a estar muy bien. Y seguramente en otro proceso, ya habiendo sanado esta parte, podemos trabajar toda esa parte histórica. Vale. ¿Sí estamos? A ver, ¿qué más hay? Seguimos. Las emociones, Claudia, saludos, ya lo habíamos leído. Sara Mireles, ya hasta aquí regresé. Buenos días, yo voy a verlos todos los martes, saludos. Es un tema interesante. Ya dijo Ana que ya nos va a ver todos los martes. Tiene que pasar lista. Y en un día puede llegar con los sopes, obviamente, acá. Larisa Palafox dice, saludos, buen día, qué buen programa. Gracias, Larisa. Muchas gracias. Muy activa, Larisa, últimamente. Ay, me voy a saltar a Sara. Ahorita, Sara. Ahorita regresamos. Gavilán Aldana nos está viendo. Saludos desde Villa del Carbón. Muchísimas gracias. Gavilán Aldana. Gaby Rojas nos está viendo. Saludos, Gaby. Hola, muchas Gaby. Gracias. Saludos desde Cuautitlán. Excelente invitado. Muchas gracias, Gaby Rojas. Gracias. Gaby Rojas, que tiene un ojo, Excelente Muy buen información. Saludos, profe Javier, y también a los locutores. Oyuki, muchas gracias. Sara, ok, me gané mi sope. Lo mandamos, Sara, lo va a pagar Javier. Ay, no, son muchos. Déjeme regreso con Sara. Sí, hay mucho público. Qué buena onda. Dice Sara, ¿puede ser que nuestro cuerpo repita patrones de tensión o dolor como una manera de protegernos, aunque ya no sea necesario? ¿Cómo entender esto? Va de nuevo, porque yo ya inmediatamente iba a responder, pero el invitado es él. ¿Te parece si lo respondemos tú y yo con mecanismos de defensa? De Sigmund Freud. Porque creo que a lo mejor podemos meter psicoanálisis en esa pregunta. No, de hecho no, yo no podía responder desde otro lugar. Pues claro. Pero va a decir, ¿puede ser que nuestro cuerpo repita patrones de tensión o dolor como una manera de protegernos, aunque ya no sea necesario? La primera respuesta es sí es necesario. Si lo está poniendo en acto, entonces quiere decir que psíquicamente era estrictamente necesario, ¿sí? A nivel de lo consciente, porque hay que entender la pregunta de Sara, a nivel de lo consciente dice, no, ya no es necesario. Pero inconscientemente pues ahí está. Claro, ya es una conducta mecánica, o sea, ya está automatizado, por así decirlo, aunque no sea visible conscientemente, pero inconscientemente se automatiza. Sí, ahí está. Entonces cada que se presenta la misma situación, se presenta el mismo evento. O algo parecido. O el mismo, sí, porque al final de cuentas nosotros estamos hablando de una información que viaja por el sistema nervioso, ¿no? Entonces son sensaciones. Cuando es alimentado por las mismas sensaciones, entonces va a tener ya un patrón, ¿no? Entonces va a tener la misma causa, va a tener el mismo efecto una y otra vez. Entonces con las mismas emociones presentes todo el tiempo, va a tener consecuencias similares a la pasada. O al menos el cuerpo se va a adaptar a buscar la misma solución una y otra vez. Por eso es que siempre digo, es que, ¿por qué no me volvió a salir esto con esta pareja? Ah, bueno, porque ante situaciones de estrés o ciertas emociones, yo actúo de la misma forma con todas las parejas. Por eso necesitamos una reestructuración cognitiva, pero para eso viene el psicoanálisis, nos dice que nosotros debemos de hacer visible lo que no se puede ver, porque si no, no tenemos de dónde trabajar. Claro, porque si no hacemos en esa frase tan trillada y a veces tan falsa, pero que nos da a luz, si no hacemos consciente lo inconsciente, entonces seguimos marcando nuestra ruta desde lo inconsciente. Y al marcar nuestra ruta desde lo inconsciente, pues no tenemos noticia de qué está sucediendo y solo lo estamos haciendo
Ajá, y entonces voy a voltear tu comentario y decir lo que ya hemos dicho acá también, cuando decimos, es que para mí todas las mujeres son iguales. A ver, no son iguales, tú te las eliges iguales, es decir, estás repitiendo un patrón, ¿sí? Que como no es visible, sigues tendiendo esa ruta. Si tú, como bien dice Javier, lo pones enfrente, lo trabajas, lo reelaboras, para utilizar su palabra, Clau, que técnicamente es muy importante, se reelabora, entonces le voy a dar un cauce nuevo a esta emoción, ¿sí? Y ya no va a ser, ya no voy a repetir la misma situación, ¿no? Lo que quieren decir mis amigos es que si lo inconsciente nos hace consciente, se te va a seguir apareciendo tu ex. Punto. Ahora, y la otra es 133,4 millones de personas en México, o sea, en el país, y yo me sigo buscando a las 10 mismas personas. Ese sería un trabajo. Ese es un trabajo terapéutico. Entonces, cuando se sientan mal porque las dejó una persona, acuérdense que existen otras 130 millones más que los pueden hacer sentir igual o que sí. Que No, es diferente. que esto que está diciendo es magnífico. Sí. O sea, estás sufriendo por un chacal, porque ahora está de moda eso. ¿Y eso? Sí. Es que así lo veo, así lo he estado leyendo, de pronto es un tren. Ajá. Estamos llorando por una chacala. Chacalona. Por una bandida. Por una bandida. ¿Sí? Y es chacalona, profe. Bueno, discúlpeme, pero es que Freud no hablaba de esos términos. Bueno, ok, va de nuez. Entonces, estamos sufriendo por una persona, habiendo 133 millones de personas. Fíjense cómo lo dijo, magnífico, que también te pueden hacer sufrir igual. O te atiendes, revisas tu historia, le das un cauce nuevo, y ya no va a haber 133 millones de posibilidades y una de ellas te va a hacer feliz. ¿Qué tal? Estadísticamente es todo un rollo. Bien, excelente. Lo voy a publicar y voy a poner Juan Varela si no te molesta. Sí, no, porque lo dijo él. No, por eso. Póngale. Bueno, a ver. Cambio a 134, porque no sea lo mismo. Sí, ya. Más a ver, uno. Ahorita es importante, bueno, vamos a seguir leyendo algunos comentarios, pero es bien importante, estamos a muy poco tiempo de que el programa acabe y la verdad es necesario que nuestros oyentes tengan a bien el que quede claro por qué nos enfermamos y, bueno, ya no nada más por qué nos enfermamos, sino por qué somatizamos. Es que este es lo bien padre del programa, porque de repente traemos un síntoma que está como ahí haciendo ruido, vamos al médico y pues que no tienes nada, y que médicamente no, y ahí es donde ahora sí, emociones, sentimientos, conflictos que no se han elaborado, ahora sí nos van a dar una consecuencia. Entonces eso ya tenemos que empezar a hablar de eso, claro, chicos. Y que además se va al somatizarlo, es decir, al volverse un síntoma corporal, ¿sí? Ya no alcanza con el tratamiento psíquico, ahora también el médico tiene participación, y entonces esto se convierte en una situación en cadena que podría ser muy grave. Sí, porque además, Sí, porque además la neta es que no se le da mucho peso al tema mental. O sea, ahí los médicos están como bien cuadrados, muchos están muy cuadrados y de repente aquí les hablas con... Bueno, sí, aquí en México. Y yo diría que no tanto, Clau, más bien están... No, sí, profe. O sea, hay médicos con los que de verdad yo he tenido pláticas y que les habla sobre, no, es que la emoción y que... Claro. Y te dicen, no, tómese esto. Ajá, porque esto es lo que va a ayudar, porque... ¿no? Y no todo es ahí. O sea, pero hay varios que te dicen, es colitis nerviosa, necesitas ir al psicólogo, no te puedo dar medicamento. ¿También? O sea, por eso, justo por eso le decía, a ver, no vamos a hablar de medicina, yo quién soy yo para hablar de eso. Claro, ¿no? Pero en la carrera de medicina, por supuesto, les dan, es más, les doy hasta la bibliografía. Psicología médica de Juan Ramón de la Fuente es el texto básico para la clase de psicología que dan en medicina. Lo que no significa que esté mal. El tema es que Juan Ramón pues, pasó por el lado de la psiquiatría y sigue siendo médica, la perspectiva. Entonces, de pronto, por eso decía hace rato, pisar en fango no es tan fácil ni es para todos. ¿Sí? Solo que es que nos queremos problematizar, estamos ansiosos. Pero quiero hacerte una pregunta, no tienes que contestarla,
por favor, no tienes que contestarla, pero sí te pido que la pienses. Sí. Mira, son 11 de la mañana, 16 minutos y casi 15 segundos. Nos quedan 40 minutos más o menos. Hay muchos temas por tocar y la pregunta es, ¿la próxima semana, en martes, estás libre? Piensa. Ay. Ya lo quiere de regreso. Ya lo quiero de regreso porque hay muchos temas. Si quieren, ¿saben qué? Ustedes como espectadores pueden poner aquí qué tema les gustaría para la siguiente semana y sin problema. Ay, mira, le dije que lo ahora pensara. No fui yo la que embarcó al invitado, ahora fue Varela. Sí, ahora soy Varela. Cuando está de buenas, el profe, el doctor y todo. Nunca le he dicho doctor, ¿o sí? Sí. Yo veo los programas. La semana pasada me dijo el doctor. Ah, sí, doctor Varela, creo le dije. Y hasta dije, Sí, ¿seré también yo? soy respetuosa. Y yo dije, ¿acaso seré yo? ¿Usted es doctor? Bueno, seguimos. Muchas gracias. Dice, mi frustración e impotencia al no poder resolver problemas no está mal. Javier Aldana no es cierto, Javier Flores. A ver, ¿cómo? Mi frustración e impotencia al no poder resolver problemas no está mal. Es controversial. Lo que pasa es que la pregunta la hace con un negativo. No está mal. Si hubiera dicho está mal, entonces... A ver, ahí... No, está bien, sí se puede responder. No está mal, no, sí está mal. Hay que resolverlo. ¿Sí? A ver, otra vez. Por... Dice, mi frustración e impotencia al no poder resolver problemas no está mal. Bueno, es que, a ver, estamos hablando de una persona que se siente impotente porque no puede resolver algo. Eso, a nivel cerebral, da una alerta, que va a ser una representación sintomatológica, sí o sí, Claro. ¿no? Y entonces, ahí viene donde, de repente, este tema, por ejemplo, en los temas en los problemas digestivos, es claro, todas estas personas que no tragan el conflicto, o sea, que les causa un tema digerir el asunto y se va a una representación sintomatológica a nivel estómago. Ese es un gran ejemplo. Entonces, ¿no está mal? No, pues sí está mal, claro, desde el inicio en que la emoción y el sentimiento está haciendo ahí una chambota. Aquí el asunto es, ¿está trabajando? ¿Está llevando? Yo diría de manera simple, salvo lo que diga Javier, que sentirse en impotencia y frustrado es algo que no deberíamos sentir. O sea, no tendríamos por qué vivir con esa normalización de no lo logré. Y también tenemos que quedar claros, ¿no? Que no todo es posible. O sea, también tenemos que bajar y pisar la tierra y decir, hay cosas que no son y que no voy a poder hacer, ¿sí? Que no es para mí, etcétera. Entonces, ¿por qué vivirlo como frustración? Es ahí donde los pensamientos obsesivos nos meten en broncas y que hay que trabajar, ¿no? Y que hay que trabajar. Entonces, Javier, yo te diría, sí es un problema, hay que trabajarlo, no tienes por qué sentirte incómodo con frustración o con esta cosa de impotencia. Yo ahí concuerdo contigo. Creo que la explicación, Javier Tocayo, sería que no te puedo decir que está bien o que está mal, porque entraría a lo mejor en un campo de subjetividad moralista, ¿no? Pero sí te podría decir, como dice el doctor, no es adecuado para el organismo, no le hace bien. Entonces ahí yo lo contestaría, a lo mejor me gustaría meterme desde el lado humanista y hablar de habilidades, porque la frustración o la tolerancia a la frustración es una habilidad básica. Entonces, como rápidamente, cuando el ser humano no aprende la paciencia, no aprende a esperar. Si no aprende a esperar, no aprende a frustrarse, y esa tolerancia no la va a poder adquirir, que significa entender el proceso. Si no es paciente, no entiende el proceso, no lo va a poder acabar, que es la siguiente habilidad que viene siendo la perseverancia. Y ahora, que es iniciar y finalizar algo, que son 3 habilidades básicas que nos van a servir para tener determinación, que viene siendo la voluntad, o en esta parte, pues la energía pulsional, para nosotros poder hacer algo a conciencia, ¿no? Y no por necesidades de supervivencia o instintivas, vaya. Entonces yo contestaría que hay veces que uno sabe, justamente como mencionas, no puedo hacer esto, ¿para qué voy y lo hago? Pero hay veces que la vida te pone duelos que tienes que enfrentar aunque no tengas las habilidades, como por ejemplo una pérdida. No sé aceptar inicios y finales, pero si la vida me presenta la oportunidad de aprender a través de esta pérdida. Y entonces tengo 2 opciones: o vivo una crisis natural, o vivo una crisis disfuncional y neurótica, donde solamente voy a tratar de estarme quitando lo que yo siento, en lugar
de enfrentarlo para que este cuerpo se adapte a este tipo de químicos y comportamientos nuevos. Interesante, porque además la tolerancia a la frustración es menester en el ser humano. O sea, si una persona no tiene la capacidad de saber esperar, no solo en la fila, no solo al Uber, sino esperar la respuesta inmediata de alguien, que eso es lo que pretende. Si no puede esperar la respuesta y vive la frustración y esto se convierte en un acto, es un acto que podría ser lamentable. ¿Sí me explico? Sí hay que saber esperar. De hecho, en algún momento hablamos de la vivencia de satisfacción. La vivencia de satisfacción la podemos observar en ese bebé que está como succionando al aire. Es decir, que hay una representación alucinatoria de esa vivencia que le dio gran satisfacción mientras mamá llega. ¿Sí? Mientras mamá llega. Está como succionando al aire. Sí, claro. ¿Sí? Y es bien interesante. Déjame seguir porque aquí hay mucho. Dice, la vida es un momento. Radio TV nos manda saludos. Muchísimas gracias. Excelente programa, nos dicen. Muchísimas gracias. Gracias. Yadira Rivera, saludos. Javier, saludos para Saludos, ti. Ay, no. Así, ok, ¿Qué? ya. Esto lo lee a solas, ¿o lo digo? ¿Quién, yo? Sara Mireles dice, ay, no, así es mi mamá. Se enoja y ya no quiere comer. Por favor, Sara. Sí. Más barato para mí. Oye, Ya Sara, tengo que ¿y le da por limpiar? ¿Cómo? ¿Y le da por limpiar? No, para llevarla, Sara, por favor. para llevarla a la casa. Hay que hacerlo el cabronario. Entonces, te invitamos a nuestra casa, claro. Y a Otra la va a la hacer, limpieza. otra la va a hacer enojar y dice, oiga, vamos a mi casa. Karina Araujo, buen día. A los tres en cabina, saludos, Karina. Saludos. Dice Irene Arrieta, me gustan. No, no es cierto. Dice, Ok. me gustan sus programas. Tiene mucha información. Gracias, Irene. Gracias. Lalis Tapia nos está viendo, saludos Lalis, papelería El Árbol. Saludos al invitado, ¿se ve incómodo o es muy serio? A ver, contéstale. No, ¿Cómo se llama? contesta la pregunta. Contesta la pregunta. No. Yo creo que hay posturas, ¿eh? Ella me conoce en el ámbito de la salsa y depende del lugar, es la postura que yo debo de tener. Entonces, ahorita estoy en postura de maestro. De maestro. No, relájate, amigo. Aquí estamos, en Postura de cuates. ponente, probablemente. Bueno, y además, ya va a venir otro programa y va a estar más relajado, ¿no? Sí. Quiero pensar. Es como algo Sí, normal. Sí, porque cualquiera diría, está incómodo. Normalmente a nuestros invitados, que no han sido pocos, les damos el espacio, el escenario. todos bien relajados Hacemos nosotros. chistes porque no habría forma de Claro. de estar aquí 2 horas. Sí, así. ¿No? Así como como- Javier. Así bien Así serio. como- así No, como yo no Javier. puedo, yo no puedo estar Que serio. sí soy amargado, ¿eh? Eso sí es cierto. Bueno, además, sí. Oiga, por eso dijo lo del chocolate. Le das un chocolate y se va endulzando. Ah, ok. Sí. Muy bien, muy bien. Dice Alejandro Amaya nos está viendo. Jefecito. Saludos, Sí, Alex. nuestro jefecito. Dios Marisol mío, Luna sí. nos está viendo. Saludos, psicóloga brillante ella. Bueno. Pero cuando amas a una sola persona, aunque tengas 1000, sigue estando ahí. Así Ay, es. Mariana. Así es, Gavilán Aldana. Cuando amas a una Bueno. sola persona, aunque tengas 1000, ella sigue estando ahí. Sí, pero hay que trabajar. Viene a colación del comentario de... ¿Cómo? De Perdónenme. 133 millones de personas, ¿no? Sí, no Y es- sigo no- sufriendo por una. y sigo sufriendo por una. No es, se va contextualizando. No es en automático, es todo un proceso. Es como el duelo que acaban de tocar, ¿no? O sea, es inevitable, ya murió, ya no está. Pero díselo a una persona que acaba de morir su ser amado, oye, ya se murió, ya tranquila. Sí. No, pues por supuesto que no. Es un proceso y también perder a una pareja amada es un proceso y ya después pues volteamos a ver a las 133 millones de personas, dice, pero cuando amas a una sola persona, aunque tengas 1000, sigue estando ahí, dice Javier, Aldana de Villa del Carbón. ¿Sí? ¿Será que puedes ayudar como psicóloga? No puede. No es cierto. ¿Qué? Clau, ¿será que puedes ayudar yo. como psicóloga a Javier Flores? Dice Bere Mireles. Ah, es pregunta, ¿verdad? Sí, es pregunta. No.
No puedo ayudarlo porque nos conocemos muy bien, Claro. entonces aquí ya no ya no sería un trabajo profesional, ¿no? Ya no. Yo respondería de otra manera. Yo diría, sí, claro, por supuesto, canalizando. Pero ya, yo también le he platicado a él sobre algunas personas que le he recomendado, entonces más bien por ahí veré. Bueno, Gaby Rojas Gracias dice, por preocuparte por él. Gaby Rojas dice, qué bonito lo explicó el invitado. Gracias por compartir. Lo queremos en otro programa. ¿Quién? Gaby Rojas. Gaby Rojas Gaby Rojas es jefaza, ¿eh? Hace rato yo lo dije, tiene ojo. Gaby Tiene Rojas ojo. tiene ojo. Le va a ofrecer programa, a mí se me hace Es que nos lo va a dice, quitar. No sé qué explicó bonito. Dice, qué bonito lo explicó el invitado. ¿Qué? Pues que nos diga, ¿no? Gaby, dinos, ¿qué es lo que explicó bonito? Porque Sí, Gaby, porque mira, aquí se trata de hacer bronca y de poner celos. Ya lo lograste. Porque además ha explicado todo bien. Sí, la neta. Bien, la neta. No sé si bonito, pero por lo pronto bien. ¿Sí? Y mira que tienes aquí a un ojo y un oído, ¿cómo se dice? De con harta experiencia. Sí, porque ya, Ya, chavo, ¿no? Ah, muchas gracias. Sí la voy a invitar a mi casa. Ay, no puede ser. A lo que no le gusta limpiar. ¿Qué hora? A lo que no le gusta limpiar es a mí. Sara, No me hagan enojar porque no limpio, pero sí como. Ok, las invito a las 2, ella limpia y tú preparas la comida, ¿te late? Estamos rico, mi hija. Sí. Muy bien, Bere dice, Bere Mireles. Y como persona podrá usted, Klaus, supongo que... Amiga, haga preguntas en el programa. Deje de estar de chismosa en otro tiempo. Ahorita los sopes. Amiga, nos vemos al ratito en casa de mamá. Ok. ¿Va a haber sopes ahí o qué? Va a haber café de hermanas. Y anotó. ¿Viste lo que dijo? Sí. Más bien, ¿escuchaste lo que dijo? Perdón. Café de hermanas, o sea... la chinga que más. No. Ok, ya sigamos, profe, que tenemos todavía... Relájese. Ok. Dice, aparte Relájese. ningún psicólogo ayuda a nadie. Solo acompañamos en el proceso. La ayuda viene exclusivamente de ellos, dice Marisol Luna. Fíjate, En este proceso de ayudas al a paciente. mí me gustaría enfatizar en algo. Nosotros tenemos a lo mejor una interpretación social equivocada. Creo que el psicólogo no es un ayudante o un consejero. Creo que nosotros estamos entrenados para ser estrategas, pero en solución de problemas, ¿sabes? O sea, nosotros generamos las estrategias, damos ayudamos a lo mejor a que genere ciertas habilidades el paciente, pero al final damos opciones porque el paciente tiene múltiples opciones, ¿no? Le digo, tengo un paciente que me dice, ¿la dejo o no la dejo? Yo no te puedo decir si la dejes o no la dejes, porque ni siquiera es mi decisión. Yo te puedo decir lo que tú puedes aprender si te quedas o si te vas. Entonces somos estrategas. No, si me permites, Gaby Rojas, pon atención. A ver si dices, ay, Juan Varela lo explicó bonito. No, pero yo a esto le diría a mi paciente, yo soy muy perro, ¿sabías? Sí, pero no nos malentendamos. El lazarillo, que comúnmente es un perro entrenado precisamente para acompañar, como dice Marisol, al ciego. Y es bien interesante porque ¿a dónde va el perro? ¿A dónde va el lazarillo? No a donde el perro o lazarillo quiere ir, sino a donde el ciego necesita ir. Y no es sus ojos, ¿sí? Los ojos son del mismo perro, pero con este entrenamiento de compañía le va a marcar la ruta para que él decida a dónde va a ir. ¿Sí me explico? O sea, solo es compañía, el perro no toma decisiones para el ciego. Y cuando yo explicaba esto en algún escenario, yo dije, pero además este perro tiene una característica más, también está ciego. Que eso es lo que le pasa al psicoanalista, al psicoterapeuta. O sea, espérame tantito, entre el paciente y el terapeuta o el psicoanalista, ¿quién es el que sabe? Pues el que sabe es el paciente. Lo que no sabe, la historia. Claro, lo que no sabe es que lo sabe, y nuestra chamba es develar que siempre supo lo que negó saber. Y ahí está nuestra chamba. Bien, Marisol, mire todo lo que provocó Gaby. ¿Lo dijo bonito? Y le va a decir Gaby, No.
Hablando de Gaby, luego respondió. Dice, bueno, antes Cristian Orozco dice, Javier, todo lo explica bien, que se ha entendido a la perfección. Así es, Cristian, ya lo dijimos acá. Excelente. Gracias. ¿Sí? Saludos, excelente programa, excelente invitado, dicen desde coacalco.com, o sea, algo así como 50,000 personas. Gaby Rojas, ¿qué pasa cuando ya trabajaste en tus traumas y ahora ya no quieres conocer a nadie más? ¿También es bueno querer estar solo? No es que sea bueno y que sea malo, sino que no sea adecuado. El extremismo siempre se ha considerado como eso, como un extremo, ¿no? Ni es bueno estar no es sano estar en compañía todo el tiempo, porque somos seres individualistas, ¿no? Que necesitamos, pero también somos seres sociales, ¿no? Somos seres biopsicosociales. Entonces significa que tenemos ambas partes. Dentro del mundo existe, a mí me gusta mucho trabajar con Carlos Castañeda, me gusta trabajar mucho la parte de la dualidad, ¿no? Entonces él nos habla específicamente que en el mundo nosotros tenemos una dualidad, tenemos blanco, negro, tenemos día, tenemos noche, tenemos polos, ¿no? Pero que cada uno tiene un objetivo específico. Entonces, dentro de la psicología nosotros sabemos que la soledad me ayuda a conocerme, pero la compañía me ayuda a empezar a generar carácter, poner límites, entre otras habilidades que socialmente se generan. Entonces yo creo que estar en un polo no es sano para ni el desarrollo cognitivo del ser humano, ni siquiera el desarrollo biológico. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. A veces ahorita estamos en compañía, pero si yo entro al baño voy a estar en soledad allá, y si vuelvo a salir voy a entrar otra vez en compañía. Entonces la dualidad se maneja de esa forma. Si yo me voy a un extremo y todo el tiempo estoy negando algo que naturalmente no se puede negar, entonces empiezan a surgir alteraciones y después se vienen trastornos, como por ejemplo el ser aislado. Sí, de hecho cabe mencionar que las personas que tienen un diagnóstico, y bueno, eso no lo digo yo, si leemos un poquito Hammer, que habla sobre las 5 leyes biológicas, nos dice que cuando una persona tiene un diagnóstico y lo vive en soledad y en aislamiento, el diagnóstico no solo se mantiene, sino que puede agravar. Y abre usted un tema que más bien ya tocó la puerta que teníamos que tocar a aroma de omelette. Ay, por favor, que alguien me diga que lo dije bonito, que lo explique bonito, o sea, porque nada más él, o sea, dígame algo usted. Eso lo estoy diciendo. Ok. Ponga atención. Okay. Pero acaba de tocar la puerta de ese tema que necesariamente a aroma de omelette teníamos que tocar. ¿Sí sabes a qué huele un omelette? Sí. No lo va a decir. Así lo va a decir, ¿cómo no? ¿A qué huele un omelette? A huevo. Pues así teníamos que tocar ese tema. Yo no digo, Y yo no quería decir groserías. yo no digo groserías porque se oyen de la chingada. El Claudia se oye bonito. ¿Sí? Nada más se oye. ¿Sí? Ok. Es que ¿sabes qué es el traje? Para el otro me vengo más cómodo. Y a lo Pero, mejor- pero quítatelo, hace calor además. a lo mejor No sabes me qué sí. desenvuelvo No, más. Dice el profe, te ves bien, entonces mejor póntelo. no, sí, vamos quitando. Así. Tiriririririr. Bueno, ya. Bueno, seguimos. Decía, profe, algo usted Sí. iba a aportar No, sobre este tema, porque justo es lo que ocurre. O sea, nosotros somos seres sociales por naturaleza. Y entonces cuando decimos, voy a vivir esto solo, híjole, es como darnos algo, como martirizarnos. Claro, ¿no? por eso, No, le está dije, padre. por eso le digo, Clau, tocó la puerta. Voy a decir algo abrupto y después le damos paso al tema que tocó Claudia, porque todavía tenemos muchas aportaciones y nosotros nos debemos a la gente, así claro. que tenemos que seguir. Ya lo dice Claudia, somos seres estrictamente sociales, lo dice Javier, somos biopsicosociales, claro, por supuesto, y lo voy a decir de broma, pero es en serio. Hasta Robinson Crusoe se buscó a su Viernes, casualmente lo encontró, ¿no? O el náufrago a su Wilson. No sabemos estar solos, ¿sí? De hecho, quien en soledad está, y es imposible. Utilizamos mucho la palabra individuo, etcétera, y desde el psicoanálisis existe esa imposibilidad. Somos sujetos,
somos sujetos sujetados, estamos atravesados por el vínculo con el otro nos forma, existimos gracias al otro. De hecho, ¿por qué me miras así con esos ojos de deseo? Porque lo está diciendo bonito. Claro, sí, porque el deseo no es lo que toda la gente piensa, el deseo tiene Ajá, que ver... por favor explíquelo, porque Sí, si no, porque si no va a haber bronca. ahorita... ¿Quién hace? No, el que está en peligro soy yo. No lo digo por eso, pero es que hay mucha gente que escucha la palabra deseo, Claro. ¿no? Y entonces creen que siempre hay como ese deseo sexual y no meramente. O sea, De hecho, sí es sexual. Sí es sexual, de entrada. Bueno, o sea, sí, Pero- no en este caso. No, Claudia, no se mete en broncas porque le tiembla. Pero la energía sexual no es energía solamente de Genital. vivir, Genital, claro. Pues Sí. explíquese. Sí. ¿no? Es que No ese es sé quién otro me está tema. explicando. Ese es otro tema, pero digámoslo rápido. El deseo, que sí, por supuesto, es sexual, así es. Pero sexual no es genital, ¿sí? O sea, la sexualidad es algo que va más allá de los genitales, es el halo del vínculo, de la relación. Y entonces, regreso al tema, el soliloquio, ¿no? El solo y loco, para decirlo de alguna manera, onomatopéyicamente, aparentemente solo está, pero no es cierto, tiene toda una historia, todos unos vínculos familiares, cruces, y está viviendo con eso. Ahora, desde lo consciente, Claudia lo dice bien bonito, ¿eh? Lo va a sufrir sin compañía. Esa soledad va a exacerbar la problemática. Sí. ¿Sí? Entonces, de pronto, Juan, tienes cáncer. Y inmediatamente muerte, inmediatamente una situación de agobio. Sí. Y cuando se socializa y hay compañía que dice, a ver, tranquilo, mira, Vamos a etcétera, hacer esto. entonces la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia. Y yo voy a poner un ejemplo medio raro, pero es como cuando andamos sin lana. Y alguien dice, no, pero no te preocupes, pues mira, te invito a comer, no te voy a prestar porque no se vale. ¿Sí? Porque no se vale. Más allá de prestar, yo siempre digo que hay que ayudar a que se solucione el problema, no a fomentarlo más. Pero bueno, eso es otra Claro. cosa. Entonces, pero te invito a comer. Oye, no te preocupes, vamos a comer y mira, conozco a alguien que te puede dar una chamba temporal, etcétera. Es decir, ya no estoy solo ante esta situación, ¿sí? Pero ya lo estaremos platicando. Continuamos por acá. Tultepec, buen programa, saludos, felicidades a todos, otra vez, tultepec.com, nosotros 50,000 personas. Orientamos a Paco, yo soy Team Cap Paco. Supongo Paco Barbarroc, dice Marisol, sí, ya está. Gaby Rojas, también lo explica muy bien Clau y tú, Juan, cada quien a su estilo y eso hace interesante el programa, por eso tanta audiencia, los felicito. Gracias, Gaby, muchísimas gracias. Ya le dijeron que estaba bien. Gracias, Gaby. Sí. Qué linda. Tulticlap.com dice, saludos, qué buenos temas tocan siempre, saludos a todos y felicidades. Fíjate, 3 plataformas, ¿eh? Son muchos. Vane Oz, algo así. ¿Cómo una expareja logró detonar en mí la ansiedad? buena Diría pregunta. Papi Lacan, éxito a través de tu mirada, que ese es el deseo, claro. ¿Sí? El De deseo. seguro fue Marisol. Sí. Ay, sí, ya Sí, sé. sí, y me salté uno, nada más porque te voy a pedir que me lo digan personalmente, es cierto. ¿Cómo una expareja logra detonar en mí la ansiedad? Yo creo que no detonó nada. Yo creo que la ansiedad siempre ha estado. La ansiedad nos sirve para solucionar problemas, ¿no? Como lo hemos mencionado. Es un conjunto energético del cuerpo, ¿no? Es la respuesta ante el estrés. Ahí vamos a enfatizar esta parte. El estrés siempre se va a dar por cuestiones exteriores o interiores, ¿no? Que van a presentarse como una amenaza. Y el cortisol siempre se va a presentar como el efecto específicamente para poder equilibrar o bien disipar o regular todo lo que se genera con el estrés. Entonces esta ansiedad al final de cuentas se va a generar de forma natural. Entonces más bien aquí sería la pregunta sería, ¿cómo mi pareja, ¿no? ¿Cómo yo le di el poder a mi pareja para que esta generara preocupación, angustia o bien ansiedad neurótica? ¿No? Porque ahí ya conlleva otras cosas, ¿no? La preocupación es algo que yo no puedo solucionar.
cuando es una ansiedad que no es, que sí es natural, pero que no es preocupación, porque preocupación me habla de ocuparme de algo que no puedo solucionar yo, que no está en mi poder, o que ya pasó, o que todavía no pasa. A eso se le conoce como ansiedad anticipatoria, que es la predisposición que yo tengo para buscar soluciones antes de que pasen, pero estoy buscando opciones. O sea, yo ya sé que va a pasar inminentemente, como la muerte de alguien, ¿no? Que es algo que yo no puedo controlar. Entonces la preocupación vendría siendo cuando yo no puedo controlar eso. Entonces yo ahí contestaría, surgió no cuando tal vez la pareja se fue o haya llegado, surge en el momento que yo quiero controlar algo que no puedo, que me ame, que me sea infiel. Sí, que no se vaya. Claro, ahí es donde surge esta angustia y pues deformada, podría decir yo. Ay, ay, ay. Tanto que podríamos decir a partir de esta posición de Vane, porque obviamente primero habría que distinguir ansiedad de angustia. Ya lo dijo Javier muy claramente, ¿no? En torno a la ansiedad, la angustia pues pasa a otro terreno que tiene que ver más con lo inconsciente. Pero yo digo que, como bien dice Javier, la expareja no detonó estrictamente algo. Porque para explicarlo rápidamente yo diría, ¿cuál es la gota que derrama el vaso? Y cualquiera diría, la última. Yo digo, no, la suma de las gotas. Claro. Porque la primera gota también fue importante para que el vaso se llenara. Y entonces se derrama el vaso no con la última gota estrictamente, sino con todas. Entonces ahí, sí, Clau, ahí estaba ya la ansiedad. Ahí estaba ya algo que la expareja pues, puso el dedo y que detonó aparentemente, pero ya estaba, como lo explicó perfectamente. Y no nada más puede ser la expareja aquí a quien me está preguntando, o sea, seguramente es un conjunto de experiencias que no solamente ocurrió con una pareja, o sea, pudo haber sido con el papá, con este temor al se me va a ir alguien, a la pérdida, claro, ¿no? Y entonces se repite la historia con ciertas deformaciones. Claro. Y entonces en el momento en el que también se me va mi pareja, a la madre, ahí es en donde se presenta otra vez este conjunto, porque desde la pérdida de allá, del allá y entonces, como decimos nosotros, no se trabajó. Claro, y entonces como Javier lo planteó y que me dio a mi lugar, afortunadamente, muchas gracias, el niño en vínculo con su mamá, que tenía que hacer su vida y que iba a lavar los trastes, iba a bañarse, el niño vive mi mamá se está yendo, y la llama llorando. Y cómo lo manejaba la mamá y el niño, cómo se registró esto en lo inconsciente, hace que una persona acepte cuando una persona se distancia y cuando no está aceptando. Y ahí por eso la vivencia de satisfacción como una situación que nos ayuda a esperar. Ya después él explicó claramente el tema de la importancia de saber esperar, ¿no? Entonces esto es bien interesante, Vane, todo lo que nos haces hablar. Hay muchas preguntas y van a ver, o sea, hay mucha gente conectada y esto está padrísimo, pero y tenemos bien poquito tiempo. Creo que sí va a tener que regresar nuestro invitado, porque creo que el tema más pesado que se ha dado información muy interesante, pero lo más cañón, que es lo que y además de manera personal también lo digo, nos interesa a muchos, es saber cómo es que se da esta somatización. O sea, sí, ya sabemos, ¿no? Que viene la emoción y viene, o sea, sí, pero ¿por qué alguien que acaba de perder a una persona, de repente la diagnostican con una enfermedad? O sea, ¿por qué? Okay. Y es que trae una raíz y tenemos bien poquito tiempo, entonces va a tener que regresar. Pero no solo eso, Clau. De hecho, yo le dije que tocó la puerta. Tocó la puerta porque obviamente tenemos que diferenciar la hipocondría, como bien dijo usted, de las enfermedades psicosomáticas, nada más para meter ruido, de la conversión histérica. ¿Sí? Que el cuerpo va a manifestar, va a decir, como lo dijimos hace un momento, el cuerpo por medio del síntoma grita que algo está sucediendo, que algo no se tramitó. Y aquí está el especialista. Pero a ver, Javier, sí, y aprovechemos. A ver, Javier, tenemos poquito tiempo y yo creo que sí vamos a tener que hablar en otro programa sobre ya del tema orgánico. Pero sí, yo no me puedo ir, y creo que más de uno no se puede ir de este programa sin que no sepamos qué onda con esta gente, con estas personas que decimos, ay, soy hipocondríaca. Porque de repente tenemos estos síntomas que ya la gente nos dice, no manches, o sea, no tienes nada,
Y tú dices, es que sí me duele, ¿no? O sea, hay que hacer una gran diferencia entre un trastorno de somatización, psicosomatización, a la hipocondriasis. Es que mira, Sí se dice así, ¿verdad? Sí. Claudia, aquí tenemos que hacer énfasis en algo. Nosotros trabajamos con trastornos psicológicos y la definición por trastornos sería Perdóname, yo te lo puedo. la definición por trastorno sería una alteración, ¿no? En este caso estamos hablando psicológicos, que viene siendo una alteración de tipo psique, ¿no? Si bien nosotros en el manual utilizamos más de 300 trastornos diferentes con variaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí entraría en lo que viene siendo trastornos de la personalidad, porque al final de cuentas el trastorno hipocondriaco o hipocondriasis no, es la adjudicación de sintomatologías ajenas, ¿no? O de patologías externas. Pero ahí te va, y a lo mejor y me meto en controversia, hay muchos casos donde la persona se adjudica síntomas y después se genera la enfermedad. Entonces sí es cierto que tiene un poder o una fuerza psíquica tan grande que emocionalmente generó toda la estructura y orgánicamente en ciertas zonas se localiza tanto la tensión que a largo plazo, lo que estamos hablando de la inflamación, pues va a generar que entonces ese cuerpo esté expuesto a que entre la enfermedad de alguna u otra forma. Si no la tengo yo, la voy a generar. Estoy hablando de cáncer, estoy hablando de diabetes, hipertensión, todas las enfermedades, pero no estamos exentos a enfermedades ajenas como lo viene siendo infecciones, ¿sale? Mira, hongos, claro, virus. Cuando el cortisol, ¿no? O en este caso el estrés está de forma... porque claro que el estrés y el cortisol tienen una función, vaya, ¿no? El cortisol tiene la función de regular a toda la parte del estrés de forma biológica, ¿no? Pero cuando existe de forma disfuncional, ¿qué es lo que va a generar este estrés, ¿no? El estrés es la distorsión y la deformación de la presión de forma natural. Cuando tú tensas de más o distensas de más, se convierte en una presión exagerada y eso se le conoce como el estrés. Entonces, vaya, cuando está este estrés, va a generar una inflamación dentro de la parte orgánica o va a generar una atrofiación, pero generada por la distensión. Entonces, sale exactamente lo mismo que no utilice un órgano a que lo utilice de más, porque cualquiera de las dos son extremos, ¿no? Y estos extremos generan una disfunción dentro de tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de muchos factores, no solamente depende de la parte genética, que estamos hablando del 5, 10%, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de mi forma de alimentación, estamos hablando inclusive de la parte genética, ¿no? O sea, estamos hablando de muchos factores que pueden influir a esto. Entonces, cuando yo tengo hipocondriasis y me adjudico síntomas, ¿no?, externos, entonces lo que hace mi organismo es que empieza a tener alteraciones por cortisol, ¿no? Ya no es un cortisol que me ayuda a regular, ya es una sustancia que se segrega de forma disfuncional y que genera pues una disfunción. Es como cuando un auto tú lo forzas, va a terminar desvielándose. Todo lo que tú forces, ¿no?, siempre va a generar una alteración. Entonces pasa lo mismo con el órgano, se forza, se inflama y deja de funcionar como debería de funcionar adecuadamente, y eso hace que entonces no metabolice o no haga su función como la tiene que hacer y empieza con los demás órganos a trazarlos. O un órgano deja de funcionar y empieza a generar presión o estrés los otros, porque todo viene en conjunto, ¿no? O sea, se genera una homeostasis entre todos. Y si uno deja de funcionar, pues ya no. Va a alterar el sistema. Claro, va a alterar el sistema. Y un sistema alterado, pues siempre va a ser... Claro. Siempre va a tener la predisposición a enfermarse. No significa que se va a enfermar, ¿no? Imagínate, hay muchas personas, por eso esto es tan controversial, porque hay muchas personas que siempre fumaron toda su vida y nunca les dio EPOC, ¿no? Hay personas que tomaron toda su vida y nunca le pasó nada a su... cirrosis. Claro. Y hay personas que de la nada, pum, generó cáncer y pum, generó metástasis, se expandió. Pero también hay casos tan sorprendentes de que el cáncer de un día a otro baja su nivel de tamaño al de un 80%. Sí, que también a eso lo atribuimos, médicamente, a ciertos compuestos químicos que se regularon y generaron eso. Psicológicamente lo atribuimos en otro contexto, lo atribuimos a que, pues obviamente cuando existe la aceptación,
existe la metabolización orgánica y por lo tanto entonces se digiere, se dirige, ¿no? Bueno, primero se acepta, ¿no? Luego se digiere metabólicamente y luego se puede dirigir o se descarga conductualmente. El acto de estar haciendo esto es una descarga. Todo lo que genere un conjunto energético, estamos hablando de la flauta, ¿no? Etcétera, etcétera, siempre va a generar una descarga energética del cuerpo. Cuando el cuerpo no se descarga, entonces mantiene toda esa acumulación energética. Entonces, son muchos factores, pero en general las enfermedades se dan por la inflamación que se genera dentro de ese proceso. Y las infecciones se generan dentro de la parte de psiconeuroinmunoendocrinología, dentro de la parte inmune, precisamente porque cuando existe el estrés de forma disfuncional, van a bajar los linfocitos de nuestro cuerpo y estos van a bajar, por ende, precisamente por este cortisol, ¿no? Exagerado. Explicado puntualmente. Para los cuates, salvo que me equivoqué, podemos decir lo que comúnmente decimos, ¿no? Cuando una persona está en este grado de tensión por la situación X que está viviendo y de pronto ya no se relaja, es cuando su cuerpo dice bajó sus defensas y el virus o la enfermedad que ya estaba ahí circundando lo va a atrapar, ¿sí? No nos enfermamos en este tema psicosomático casualmente de una parte corporal, ¿sí? Nos vamos a enfermar, yo diría, por concomitancia, es decir, simbólicamente hay una situación particular que ahí está. Voy a decir algo aparentemente brusco, pero aquella persona que dice, no quiero hacer eso, o sea, yo no voy a dar ese paso y tiene problemas de articulación de las piernas, por ejemplo, ¿sí? O aquella persona que dice, oye, Claudia, no la trago y tiene problemas gastrointestinales, claro, por decirlo así, ¿no? Es decir, Javier hablaba de la programación neurolingüística, es decir, cómo simbólicamente nosotros, digamos, estamos como programando que sigue. Por ejemplo, Sí. Como dato, el cerebro no puede doler, el cerebro no tiene terminaciones nerviosas. Sin embargo, por asociación que tenemos nosotros integradas, cuando siento que me preocupo o cuando me estoy preocupando de más, la cabeza, ¿por qué me duele? Si el cerebro no tiene terminaciones nerviosas, porque se asocia que es la parte o la zona donde se está utilizando o se está descargando o se está tensionando. Viene siendo como lo que mencionaba el doctor. El que no quiere avanzar en la vida, a lo mejor de la nada, problemas en las rodillas. El que no habla algo en terapia, de la nada, al otro día no puede hablar. Claro. Esas son las psicosomatizaciones. De esas, ¿no? Claro, y esas son las psicosomatizaciones que nosotros utilizamos orientalmente para explicar que cada zona del cuerpo pues tiene una representación a nivel químico. A lo mejor yo no me gustaría hablarlo de esa forma. Yo a lo mejor desde mi punto de vista lo podría decir como que cada órgano se encarga o está cerca, ¿no?, de una glándula específica donde se segrega cada químico y es el que se inflama. Por eso decimos orientalmente que la parte de problemas en los riñones siempre se va a deber al miedo, ¿no? Pero la explicación científica sería que está justo, ¿no?, cerquita de la glándula suprarrenal, que es la que se encarga de la noradrenalina, la norepinefrina, ¿no? Entonces, bien, obviamente al estar expuesta tan cerca, una segregación, disfuncional va a generar una inflamación en esa área y a largo plazo pues la disfunción, ¿no? Entonces nosotros por eso orientalmente dentro de la parte de medicina china se le asocia que pulmones tristeza, que riñones miedo, que hígado esto. Pero eso es lo que te tienes que aventar en el próximo programa, porque de verdad que es una información no nada más bonita, lo voy a decir así, o sea, no nada más bonita, es muy interesante porque cuando empezamos a aprender sobre que no nada más el órgano tiene una función biológica, sino que nos está dando la oportunidad de saber más de nosotros mismos, de verdad que ya no tenemos tanto la noción de, es que como me cayó algo mal, por eso estoy mal del estómago. Quizás no. Quizás sea algún conflicto que no se ha solucionado y pues que nos asociativamente justo por eso le cayó mal. Exactamente. Ahora es también antes de irnos también yo quisiera dar una aportación ahí pequeñita sobre lo que es la hipocondriasis y lo que es la somatización, porque me parece que en la hipocondriasis tenemos como esta preocupación centrada en la posibilidad de que estoy enferma.
y entonces de repente diario estoy con el no manches, a mí se me hace que tengo cáncer de garganta. Y entonces ahí viene todo, y el cerebro empieza a hacer sus funciones y a mandar alertas de, güey, pónganse listos porque algo está pasando en el cuerpo de Claudia, ¿no? Y entonces, pero en la somatización, sí se centra en el síntoma. O sea, ahí sí tengo diario la garganta. Claro. Y perdón, sí, profe, voy a terminar. Y de repente tenemos a alguien que dice, güey, es que tú somatizas, es que tú eres hipocondríaco. Tengamos un poquito más de, ¿cómo lo voy a decir? Es que no es humildad, es un poco de una palabra, empatía, de respeto, de sensibilidad ante todas estas personas que están pasando por un trastorno así, por una hipocondriasis diagnosticada, etcétera, porque sí hay dolor, porque sí existe el dolor, no es, se lo está imaginando, sí está el dolor en su cuerpo. Por eso, de broma, y para ir cerrando, yo diría eso es como la tifoidea. ¿Cómo es la tifoidea? Pues se cura de la tifo, pero se le queda la idea. ¿Sí me explicó? Sí, por supuesto, yo decía, tocó la puerta, lo tenemos que desarrollar. Gracias por aceptar venir el próximo martes. Sí, tenemos temas, la hipocondría, por supuesto, seguir obviamente con la psicosomatización. Quiero que metamos el tema de la conversión histérica, porque por supuesto al final el cuerpo lo representa. Diferenciar ansiedad de angustia, trabajar en eso. Sí es bien importante, y que nos hables, por favor, de esta cosa que yo explico de una manera muy específica, pero que me parece que tú traes, como dice Gaby Rojas, bien bonita las palabras para decirlo, esta relación de la parte mental con el cuerpo, y por qué se enferma esa y no otra, ¿sí me explico? Sí, porque es el riñón, y porque es el hígado, sí, eso es, yo la verdad sí también me quedo con muchas ansias de saber, de tener esa información. Sí, tocamos el tema de todos los sentimientos distorsionados y de ahí cómo se clasifican en cada parte de los órganos. Ya está. Y para terminar, bueno, muchas gracias a los que me estaban viendo. Empecé un programa en TikTok, me encuentran como SIC Javier. Sí, da todas tus redes sociales, amigo, habla sobre tu clínica, tenemos unos minutitos. Solo 2 minutos. 2 minutos, dale. En Facebook, vamos a dejar un comentario fijado con mi Facebook, Javier San. Y bueno, tenemos un centro universitario, una clínica universitaria, tenemos Universidad de Psicología Clínica, específicamente la damos nosotros, para todos los que les interese. Tengo mis diplomados en línea para todos los que quieran aprender un poquito más. Y bueno, de todos modos nos estamos viendo la siguiente semana aquí. Amigo, ¿dónde está la clínica? Da la dirección, da el nombre. Se llama CEPSE y está ubicada en Los Héroes, Ecatepec, al lado de Héroes Tecámac. Ok, y cuando dicen nosotros es porque te refieres, su familia también. Sí, mi madre es doctora, mi padre es psicólogo, administrador, mis hermanas son psicólogas, fueron mis alumnas de universidad. Ok, entonces... Bueno, pues ya tenemos muchos temas que platicar, por supuesto, esto va a fijar la información. El próximo martes, con toda calma, nos das toda la información. Da tu teléfono, por favor. Mi teléfono es 55 85 98 1604. Ok, de todas maneras, si quieren tener tienen alguna duda o deciden aventarse un diplomado o lo que sea y quieren contactar a Javier, también nos pueden contactar por la página o por Instagram, estamos como En Sintonía. Muchas gracias a todos los que participaron, nos vemos el próximo martes. Jamie Gámez, muchísimas gracias por conectarse. Karina Araujo, borraste tu mensaje, lo iba a leer al final, pero bueno, pues ya ni modo. Muchísimas gracias. Gaby Rojas se quedó también una pregunta, la retomamos el próximo martes. Gaby, nos la vuelves a escribir porque también la borró. Muchísimas gracias, nos vemos el martes. No borren, no se enojen, a todos los leemos. Gracias, bye.